Bueno, queridos amigos, pues en esta ocasión aquí reportándome para presentar este video especial que nos hace mucha ilusión compartir en esta ocasión. Ya sabéis que la sábana santa es la reliquia entre reliquias, la más perseguida, la más custodiada y también, por qué no decirlo, la más controvertida. No es normal, no es habitual que la Iglesia muestre esta reliquia. Se conserva en Turín, en Italia, recogida. No está a la vista del público. Esto es algo que ocurre en muy pocas ocasiones. El año pasado, sin embargo, debido a las circunstancias extraordinarias de esta pandemia que estamos atravesando, la Iglesia decidió realizar una ostensión extraordinaria, es decir, una exposición para veneración de los fieles extraordinaria de esta reliquia. Durante, creo recordar que fue poco más de media hora, los ojos de todo el mundo, de toda la cristiandad, pudieron estar en directo ante la reliquia vía online, a través de internet, y bueno, pues poder observarla, que hacía años que, repito, este hecho no se producía. Nosotros, la insólita experiencia, fuimos el único medio de comunicación que transmitió en directo esta ostensión pública y extraordinaria, y que además fuimos acompañando ese programa especial con toda la información sobre la historia de la reliquia, pruebas a favor, en contra, estudios científicos que se le han realizado, etc. Por lo tanto, repito, al ser un programa extraordinario, de los más especiales que aquí hemos hecho, debido a esta situación de la pandemia y debido a esa muestra pública extraordinaria que hacía tantos años que no se producía, hemos decidido en estas fechas especiales recuperar este programa para que, bueno, los que no lo hayáis visto podáis vivir la emoción que nosotros sentimos el año pasado al hacer este directo, que siguieron miles de personas. Y por supuesto, como tantas veces me escribís pidiendo que hable de esta reliquia, pues aquí en este especial cuento todo lo que he podido investigar. Repito, estudios científicos, historias, pruebas a favor, en contra. Hablamos de todo, así que no te lo pierdas. Un abrazo enorme. Está en estos momentos siendo expuesta a través de las redes sociales la sábana santa, Lourdes. Efectivamente, Johanan, les tenemos que decir a todas las personas que están conectadas en la transmisión que, bueno, pues si tenéis dos celulares o la televisión que tenga también acceso a internet, podéis estar a la vez en dos conexiones, la de la insólita experiencia y por otro lado en la página de Facebook Diócesis di Torino, repito, Diócesis di Torino, podéis seguir el en vivo que ya se está emitiendo con esa ostensión, con esa exposición extraordinaria de la sábana santa. Ha sido el arzobispo de Turín, Cesare Nosiglia, quien hace escasos minutos, bueno, pues ha destapado, ha descubierto la reliquia. De momento están mostrando la parte del rostro del hombre de la síndone y las manos, no han mostrado mucho más. Es un acto, desde luego, desde el punto de vista católico, de rezo, por lo tanto lo que está haciendo el arzobispo en ese en vivo es realizar una plegaria. Vais a ver que se intercalan las imágenes entre el rezo de Cesare Nosiglia y las imágenes de la sábana santa, y aquí os está compartiendo Johanan algunas de las primeras capturas de pantalla que hemos realizado en estos últimos minutos relativas a esa exposición extraordinaria de la sábana santa. Muy bien, a ver, Lourdes, ¿qué es la sábana santa? Y entremos en materia en este momento a lo largo de esta transmisión especial. Bueno, Johanan, en primer lugar quiero un poco significar el carácter extraordinario de esta muestra. No está públicamente a disposición de los visitantes que lleguen hasta la Catedral de San Juan Bautista de Turín, que es donde se encuentra la capilla de la sábana santa. La gente piensa que va a llegar a Turín
va a poder entrar a esta iglesia y ver la sábana santa. No es así. Efectivamente, allí se conserva, pero no se muestra al público. Esto solo ocurre en ocasiones extraordinarias y todo, bueno, pues por el afán de protección de la reliquia, porque ya hemos visto con otras que se mostraban de manera habitual y han sufrido muchos peligros. En el caso de la sábana santa es, bueno, pues extraordinario cuando se produce esto, porque no es habitual verlo. La última vez fue en el año 2015, donde estuvo en exposición unos 67 días aproximadamente y fue visitada por el Papa Francisco en junio de este año, el 22 de junio de 2015, y también en el 2018 de manera extraordinaria fue mostrada a 2.500 jóvenes católicos peregrinos, pero no de manera pública. Por lo tanto, hacía varios años que esto no se producía y la decisión la anunciaba el propio arzobispo de Turín, Cesare Nosiglia, hace una semana, y es una decisión que la Iglesia Católica ha tomado con el fin, Johanan, de ayudar a los fieles en este trance que estamos viviendo. Muy bien, ahí vamos a seguir viendo algunas de estas imágenes. Ver las imágenes del directo, Johanan. Ok, ahí está. Hubo, como os decía, una gran polémica a partir del año 2010 en que se realiza una no restauración, sino una limpieza de la síndone, de una capa de suciedad que se había adherido a la superficie de esta reliquia con el paso de los años, y después de esa limpieza parece que se apreciaba peor a simple vista el hombre de la síndone, y fue súper polémico. Aquí vemos, son imágenes de ahora, de hace escasos minutos, el estado actual de la reliquia. Si hacemos una ampliación, Johanan, vamos a poder distinguir. Esta es la zona... Este es el rostro. Exacto, es la zona en la que aparece el rostro del hombre de la síndone. Como veis, lo que es el rostro, lo que es el hombre de la síndone, se ve de manera muy difuminada a simple vista. Lo apreciamos mejor con fotografías que han sido ampliadas un poco en la saturación para verlo mejor, pero déjame que te diga que se trata, Johanan, no de quemaduras, no de manchas. Esto, según la investigación que se realizó en los años 70, es una imagen tridimensional. Y si veis esos puntitos rojos, esas manchas rojas que además se aprecian en color ocre en toda la reliquia, son esas manchas que algunos científicos atribuyen a la sangre. También hemos hecho una captura de la zona de los brazos. Aquí estoy haciendo un acercamiento. Mire usted, ahí, ¿a esas te refieres, Lourdes? Efectivamente. ¿Qué sería eso entonces? Son manchas de sangre del grupo AB. Ahora os explicaré más, pero para empezar, para que entendamos un poco qué es lo que estamos viendo. Sí. Y tenemos tú venos indicando en dónde nos tenemos que ir acercando para que la gente vaya mirando todos esos detalles, Lourdes, de favor. Muy bien, Johanan. Y aquí, por ejemplo, se ve un poquito, a ver si podemos modificarlo. Aquí tenemos la parte de los brazos. Lo que veis, esos triangulitos, son restos de un incendio que vivió la Sábana Santa en el siglo XV, ¿vale? Esto que estamos viendo, estos... Efectivamente. Okay, perfecto. Y ahora, si nos vamos hacia la parte de abajo, ahí está, Johanan, tenemos... Veis que siguen las manchas de sangre y eso es la parte de los brazos, ¿vale? Y justo en la esquina, ya casi donde aparece la intérprete de la transmisión, hacia el lado derecho. Exacto, la unión entre las dos manos que están apoyadas, sería la muñeca, donde supuestamente este hombre, según los estudios forenses que se han realizado y que ahora os explicaré, tuvo un clavo. Entonces, todo esto aparece en la Sábana Santa. Como digo, son imágenes que estamos analizando en tiempo real al momento del estado actual de la reliquia. Se ve muy tenue, pero como digo, fue a partir de esa limpieza que se realizó. No se tocó nada del hombre de la síndone, por así decirlo, Johanan, sino que se quitó una capa de suciedad que se había adherido allí con el paso de los siglos, pero provocó, bueno, pues que
se vea todo como más clarito, aunque las manchas de sangre se aprecian perfectamente y si vemos la imagen no tan de cerca, sino de lejos, yo creo que se ve bastante bien. Aquí voy a poner nuevamente, ahí se alcanza a ver el rostro. Al momento que tú mencionas, Lourdes, quitar la suciedad, es todo el polvito, todo lo que se ha acumulado a lo largo de los siglos. Restos de polvo, Johanan, de partículas que han dejado muchas personas que han estado en contacto con la pieza, etcétera. Ok, perfecto. Aquí voy a hacer un acercamiento hacia lo que es el rostro, precisamente, del hombre de la sábana santa. Ahí lo está mirando, apenas si es perceptible. Más adelante vamos a ir viendo algunas imágenes ya contrastadas, vamos a ir viendo todo lo necesario para que nos quede muy claro la importancia, Lourdes, de este hecho que está ocurriendo en estos momentos allá en Turín, en Italia. Pues sí, Johanan, repito que si alguien tiene la oportunidad de estar a la vez en las dos transmisiones, aquí en la de la insólita experiencia, donde ahora vamos a analizar qué es esta reliquia y qué pruebas científicas existen en relación a la misma, pero también si os conectáis a la página de Facebook de Diócesis di Torino, ahora mismo están en directo, yo tengo aquí la transmisión en mi celular, están con la ostensión, con esa muestra extraordinaria de la Sábana Santa, que como os anunciaba ayer, como se denomina esa exposición de la Sábana Santa, es ostensión, es una ostensión de la Sábana Santa, y en estos momentos, bueno, pues han realizado un barrido en el que aparecía desde las manos, como digo, hasta la zona del rostro. De momento no nos han mostrado la parte de los pies, la parte de las piernas. La transmisión se ha centrado simplemente en la parte de brazos y rostro, y ahora mismo está saliendo en pantalla el arzobispo Cesare Nosiglia, que acaba de terminar, parece, intuyo, el rezo, Johanan. Muy bien, ahí está, y lo está mirando, son las imágenes de captura precisamente. Ya sabe que por cuestiones de derechos de autor no podemos meter la imagen directamente por este asunto de los derechos de autor, pero bueno, ahí lo está mirando usted. Ahí lo está mirando usted para que poco a poco vayamos conociendo lo que implica pues este gran tema. Así que ahí está. Bueno, ahí se alcanza a ver hacia el lado izquierdo superior, bueno, lo que podríamos considerar el rostro precisamente del hombre de la sábana santa. Ahí está, Lourdes. Pues sí, Johanan, ahí lo tenemos en pantalla. Repito, son imágenes de último minuto que nos están llegando desde la Catedral de San Juan Bautista de Turín. Déjame decirte que justo en estos momentos acaban de mostrar por primera vez la zona de las piernas. Se ven muy tenues, como toda la transmisión, Johanan. Y ahora mismo hay más de 5.000 personas conectadas a esa transmisión en vivo de la diócesis de Turín. Acaban de pasar el presentador. No sé si signifique que ya ha terminado la ostensión, porque decían que iba a durar media hora aproximadamente. Okay. Son las 10:35, tiempo de la Ciudad de México, 5:35 tiempo de Italia, y estaremos al pendiente. Yo sigo aquí con la conexión abierta para ver si nos dejan más imágenes. Perfecto, muy bien. Ahí está, estamos viendo aquí cómo está la sábana santa de Turín. Vea usted, está en un cristal, en una vitrina especial, precisamente. Desde luego hay un cristal y ahí lo estamos mirando, Lourdes. Sí, Johanan, precisamente os decía que la Sábana Santa ha sufrido incendios en el siglo XV, y también hubo uno importantísimo en este lugar a finales de los 90, y fue rescatada por un bombero precisamente rompiendo ese cristal que vemos en la imagen. Ok, fíjate nada más. Muy bien, perfecto. Ahí vamos a ir viendo algunas otras de estas imágenes. Así que, bueno, pues bienvenidos sean todos ustedes que apenas están sintonizando a esta transmisión especial. Se encuentra aquí Lourdes para irnos comentando todo lo que implica este asunto de la Sábana Santa. Mire, le compartimos un poco de la transmisión en vivo que se está llevando a cabo a través de Facebook. ¿Esto es solamente a través de redes sociales, Lourdes, o es en general para los medios? También se está emitiendo en algunas televisiones italianas
italianas, pero principalmente quien lo está transmitiendo a través de las redes sociales es la diócesis de Torino, y en concreto, bueno, pues en la página de Facebook oficial Diócesis di Torino. Ok, muy bien. Vayamos entonces viendo algunos detalles más de esta sábana. Pues si quieres podemos compartir una imagen, efectivamente, que está con mucha saturación para que apreciemos perfectamente de lo que estamos hablando, Johanna. Lo que vemos en pantalla es la sábana santa de Turín. Y si podemos poner otra que tenemos aquí preparada, vamos a ver lo que es el lienzo completo, que muestra la parte frontal y también la parte, bueno, pues de atrás posterior de este hombre. Aquí tenemos la imagen tanto en normal como en negativo. Positivo y negativo. en negativo. Okay. El positivo es lo de abajo y el negativo es lo de arriba, que ahora explicaremos qué consecuencias tiene esto del negativo para la reliquia, porque es importante, pero aquí vemos la reliquia completa. Estamos viendo la pieza venerada como reliquia más importante de toda la cristiandad, Johanan, que muestra a un hombre, como digo, en la parte frontal y también posterior del cuerpo de un hombre que por los signos que presenta y los restos que hay, parece ser que ha sido torturado y sacrificado. Es una reliquia cuya fama comienza en el siglo XIV en la zona de Francia e Italia, y lo vamos a ver a continuación, pero esto para que tengáis la primera toma de contacto de qué estamos hablando. Ok, perfecto, ahí lo estamos mirando. Ahora vamos a otra de estas imágenes, Lourdes. Pues Johanan, tenemos que recordar que se trata, sí, de la reliquia más importante de la cristiandad, pero también de la más polémica. Yo investigué el tema en profundidad, entrevistando a muchos expertos, a forenses, a sindonólogos de todo el mundo, con la publicación de mi libro La Iglesia y sus enigmas, y ahí tuve la oportunidad de vivir las presiones, tanto por parte de los creyentes como de los escépticos, ¿no? Es un tema en el que surgen debates muy enconados, y la gente que cree fehacientemente la defiende a ultranza como una cuestión de fe, y los críticos, bueno, pues de verdad que pues tiran mucho, ¿no?, a la gente que cree en la reliquia. Pero yo lo que he tratado de hacer siempre en mi trabajo es, bueno, pues intentar mantenerme en un punto de vista objetivo y mostrando tanto las pruebas a favor como en contra. Bueno, ¿qué es lo que nos dice la sábana santa con solo verla, Johanan? ¿Tú qué dirías viendo esta reliquia? Bueno, pues que se trata de una persona, ¿no?, que tenía barba, y lo estamos viendo algunos detalles. Esto es la sábana santa, desde luego tiene mayor contraste, y vemos que en la parte superior de la frente tendría como unas manchas más intensas ahí, y vean ustedes también en la parte del pecho, del tórax, y si seguimos, bueno, ahí vemos en la parte de las muñecas tenemos el antebrazo, y si vamos más hacia abajo, si me sigue usted, vea, se ve algo, hay unas líneas más contrastadas, Lourdes. ¿Qué es todo esto que estamos mirando en estos momentos? Bueno, Johanan, pues la sábana santa es un lienzo de lino que mide 4,36 metros de largo y 1,10 metros de ancho. Está tejido en sarga de espiga. Sobre una sola cara aparece la impronta frontal y dorsal de un hombre barbado, que mediría 1,81 metros de altura aproximadamente, y que, como muy bien has indicado, presenta signos de haber sido torturado y sacrificado. Solo una parte del tejido está afectada por la formación de la imagen de este hombre, una imagen que posee una coloración muy tenue, como hemos visto en esta ostensión extraordinaria hace escasos minutos, y además se ha analizado la sangre que posee, y parece ser que es sangre humana del grupo AB, y también tenemos en la síndone otros indicios biológicos de procedencia humana. El hombre de la sábana santa, como veis, parece encontrarse en posición de rigor mortis. ¿Qué significa esto? Pues que está presentando una rigidez que surge en todo cadáver a las 24 horas de la muerte y que suele perdurar durante las 12 siguientes. Esa sería la explicación de que, como vemos en la parte inferior, tenga las piernas flexionadas y la cabeza levantada.
En cuanto a la altura del hombre, si bien, como os acabo de indicar, 1,81. Parece ser 1,81, Johanan, también muchos expertos dicen que habría que quitarle algunos centímetros a esa altura, puesto que hay que tener en cuenta que con el paso de los siglos la tela ha sufrido una elongación. La tela se ha expandido de alguna manera. O sea, que no quiere decir que en realidad el personaje haya medido 1,81, porque yo creo que para la época era muy alto, ¿no? Altísimo, Johanan, y es algo que, como sabes, y todos los johaneros son amantes de Caballo de Troya, es algo que Juanjo defiende mucho en Caballo de Troya y que aparece, bueno, pues en esta pieza, pero como digo, los indonólogos recuerdan que la tela ha sufrido una elongación, ha sufrido una expansión con el paso de los siglos, y esto también hace que puedan variar los centímetros de este hombre. ¿Qué vemos también? Sí. Hablaba Johanan de esas rayitas. Bien, las partes del tejido en las que se perfila la impronta poseen unas marcas que estarían indicando que este hombre sufrió más de un centenar de golpes repartidos por casi todo el cuerpo, incluida la zona del pecho, pero en menor medida que en otras zonas anatómicas, porque según los expertos, quizá para evitar que uno de los golpes en la zona del pecho produjera un fallo cardíaco. Y yendo más allá y analizando de manera minuciosa estas señales, podemos incluso intuir, según los expertos, la clase de objeto que las produjo. Látigos con correas y con bolas en sus extremos, que es un tipo de látigo conocido como flagrum tapsilatum de época romana. Okay. Los análisis forenses que se han realizado, nos vamos a ir hacia la zona superior, por favor, la del rostro. Recuerde aquí que lo que vemos en la parte de esta silueta de esta persona, lo que vemos ahí más remarcado sería precisamente la sangre, y esas rayitas que vemos sería precisamente lo que nos está explicando en estos momentos Lourdes. Efectivamente, Johanan, estamos hablando de esas marcas de flagrum taxilatum según los expertos. Nos vamos a ir hacia la parte superior, continuando con este análisis forense que se ha realizado a la sábana santa, y ahí vamos a observar, Johanan, que en las muñecas, si nos vamos a la zona de las manos, perfecto. Ahí está. En las muñecas, según indica, la parte de las muñecas fue atravesada por un clavo que se ajustó entre los huesos del carpo. Esto es interesante porque sabéis que en la Edad Media, en la época en la que sobre todo surge el fervor por las reliquias, aunque estaban presentes desde el siglo IV, todas las representaciones de Cristo crucificado se le dibuja clavado justo en un clavo que está en el centro de la palma de la mano. Llama la atención que esta obra, en concreto para algunos, para otros reliquia, muestre que efectivamente el clavo no se puso en la palma de la mano, sino en una parte de la muñeca, Johanan. Y ahí lo estamos mirando. Entre los huesos del carpo. Y se hace esto, Johanan, para que precisamente no se desgarre la mano. Si le hubieran clavado el clavo en la parte de la palma de la mano, no habría aguantado el peso y se habría desgarrado. Pero si lo pones justo en la muñeca, entre los huesos del carpo, Johanan, bueno, pues no va a desgarrar esta parte y no va a caer el crucificado. Esto aparece en la sábana santa, y también llamará la atención, por ejemplo, Johanan, en esta mano superior, ¿cuántos dedos cuentas? Aquí, en la que tiene la marca. Aquí voy a hacer un acercamiento. Usted que nos sigue en estos momentos también vaya siguiéndonos. Mire, bueno, vamos a la transmisión en vivo. Para que usted se dé cuenta, este es un recorrido que se está haciendo en estos momentos, que está siendo presentado a través de las redes sociales. Mire usted, ahí lo ve, esto es la sábana santa Lourdes. Efectivamente, Johanan, esto es en tiempo real. Esto es en tiempo real. Es una emisión real. Esto por lo regular no sucede, Lourdes. Esto es algo extraordinario. Perdón, déjame decirte, la sangre que estamos viendo ahora ya casi se va de pantalla. Esa ya es la zona de atrás de la cabeza. Ahora aquí vemos, viene el rostro. Aquí viene la parte frontal, o sea, acabamos de ver el trozo perteneciente a la espalda, y ahora se han parado
en la primera parte frontal, en el rostro del hombre de la síndrome. Esto es así como se encuentra en estos momentos la sábana Mira, santa. van hacia arriba, vamos a ver la parte de atrás de la cabeza ahora, ¿eh? Este es el rostro, apenas si se alcanza a visualizar ahí, Lourdes. ¿Veis? Esa es la parte de atrás de la cabeza y las manchas de sangre, Johanna. Muy bien. Ahí se está mostrando. Ahí está. Y vemos que por esas manchas de sangre los expertos han estudiado que lo que llevaría en la cabeza, esto es la zona de la espalda, la zona escapular muy dañada también, piensan los expertos que por cargar algo pesado. La zona escapular, estamos viendo ahí como dos manchitas más oscuras en medio, la zona de, como dices tú, Johanna, de las alitas de la espalda. Y lo que veíamos de la cabeza con tanta sangre ha hecho pensar a los expertos que lo que este hombre llevó en la cabeza era algo parecido a un casco de espinas. No una corona, porque tiene muchísimo daño en la parte de atrás y eso significa que se le incrustó. Ahora están haciendo un acercamiento, Lourdes. Están haciendo un acercamiento a la zona de las manos. No, es la parte de la espalda. Es la parte de la espalda. Ahí Ahí de está, lo que nos a la estabas zona explicando. escapular, efectivamente, la zona escapular izquierda, que es la que dicen los expertos que está más dañada. Voy a hacer una aclaración, Johanna. No estoy hablando de la pasión de Jesús de Nazaret. Estoy hablando simplemente de manera forense que vemos aquí. No digo que sea Jesús. Estamos hablando de lo que muestra la impronta de este hombre, ¿vale? Y vemos que en la parte de la espalda tiene esas rayitas características que podrían haber sido provocadas por el Fraglum taxillatum romano y que la zona escapular izquierda está muy dañada. Más dañada que la derecha y piensan los expertos que estaría mayugada por cargar algo pesado. Muy bien. Son imágenes que están llegando en estos momentos desde Turín, allá en Italia, que se están compartiendo a través de las redes sociales. Son imágenes que para todos ustedes que nos miran en estos momentos, así tal cual, en estos instantes se encuentra la sábana santa de Turín, así como lo está mirando usted en estos instantes, Lourdes. Ahí está, Johanna. Son imágenes en tiempo real de esta ostensión extraordinaria con motivo de lo que estamos viviendo, una decisión de la diócesis de Turín en Italia y más en concreto, Johanna, del arzobispo Cesare Nosiglia, que ha sido, bueno, pues quien ha decidido llevar a cabo esta ostensión que no se producía desde el año 2015. Ok, perfecto. Vamos a seguir si quieres con el análisis. Te preguntaba cuántos dedos ves tú, Nos quedamos en esta parte, ahí lo estamos mirando. Ya es un acercamiento, desde luego. Esta es la sábana santa ya contrastada y vemos más detalles a partir de ese contraste que se hace. Muy bien. Bueno, yo aquí vemos las dos manos, vemos un mayor color en la parte de la muñeca, que sería la muñeca derecha. Sí. Sí, ¿no? La derecha, y veo 1, 2, 3. No, esta sería la izquierda, la que tiene más sangre. ¿Cuántos dedos ves? Pues yo veo nada más 4 aquí. Bien. ¿Por qué ves 4 dedos, Johanna? Porque si a una persona la crucifican durante varias horas en este hueso, el nervio se va a ir contrayendo y va a provocar que el pulgar se meta hacia adentro. O sea, el dedo gordo, pues. Exacto. No es que no esté reflejado, es que, si puedes ponerme la imagen para que lo explique, según expertos en medicina forense a los que he tenido la oportunidad de entrevistar, son personas que a fecha de hoy trabajan, son forenses oficiales del Estado en España, es decir, que son los que resuelven y analizan crímenes, suicidios, etcétera. A fecha de hoy, profesionales de la ciencia ven esta imagen y dicen, sí, es lógico que se vean 4 dedos. ¿Por qué? Porque si tú clavas unos clavos aquí durante varias horas a una persona, lo que va a ocurrir es que el nervio va a provocar que poco a poco este dedo se vaya contrayendo hacia adentro y por eso no se va a ver, porque está ahí escondido detrás de los otros, Johanna. Por eso aparecen 4 dedos en la imagen del hombre de la sábana santa. Qué interesante. A ver, vamos a ver otra vez entonces. A ver, ahí, por eso entonces estamos viendo solamente 4. Exacto, ahora lo volveremos a explicar con calma, pero bueno, pues para que empecemos a entender qué es lo que estamos viendo. Si nos vamos a la parte inferior, Johanna, a la parte de los pies, se apreciaría desde el punto de vista forense que parece que los pies de este hombre fueron clavados juntos, uno sobre el otro, atravesando el espacio
espacio entre el segundo y tercer metatarsianos y provocando un alargamiento de la pierna derecha. Esto es lo que a nivel forense estaría mostrando la sábana santa en la parte inferior. Ahí está. Ya Ahí la lo parte de estamos los viendo. pies, ¿ok? Habría un alargamiento de la pierna derecha, pero por estar clavada junto a los pies y la pierna que está encima, bueno, pues ha sufrido un alargamiento. Nos vamos ahora hacia la parte superior, Johanan, a la cabeza, por favor, donde aparecen una treintena de señales en la zona que remiten posiblemente, como dicen los expertos, a un casco de espinas que produjo lesiones, como vemos en la parte de la frente, en las sienes, en la región superior y en la nuca, una de las cuales, que se observa también perfectamente, dejó un reguero de sangre que está cruzando la frente y que era una de las cosas que más veíamos ahora en la imagen de la síndone de hace unos minutos, ¿no? Ese reguero de sangre es una de las partes más remarcadas de esta pieza. Y estaría correspondiendo, bueno, pues con una herida en esta zona. También en la cara presenta áreas donde se percibe que recibió golpes. Uno de ellos, por ejemplo, le desvió la nariz. Vemos que como que en el puente de la nariz hay algún tipo de lesión y es un golpe que, según los forenses, mayugó la nariz pero no la fracturó. Los expertos en sindonología también exponen que este hombre sufrió una herida después de muerto. Se trata de una incisión profunda en el costado que fue realizada con un instrumento que se introdujo horizontalmente. Esa herida en la sábana santa no muestra turgencia en las comisuras, lo que, según los médicos forenses, es la razón por la que afirman que no estaba vivo al momento de producirse esta herida y que de esa herida manó, según se observa en la sábana santa, sangre post-mortem y otros fluidos biológicos. Por último, el hombre de la sábana santa muestra magulladas las rodillas, el hombro derecho y, como os decía, la zona escapular izquierda se cree que por cargar algún objeto muy pesado. También presenta, si nos fijamos bien, como han hecho los forenses, marcas de cuerdas en los tobillos. Esto sería el análisis resumido forense del hombre de la sábana santa, y de él se ha dicho prácticamente de todo, tanto a favor como en contra, Johanan. Os quería comentar también, si te parece bien, la parte de la historia, dónde surge o cómo empezamos a conocer históricamente que existe esta pieza, Johanan. Bueno, pues la historia espiritual de la sábana santa, que por cierto estoy diciendo mucho la palabra síndone y a lo mejor no saben nuestros amigos qué significa síndone. Es una palabra que viene del francés sidoine, sudario. Entonces síndone significaría sudario y de ahí viene que llamemos a la sábana santa también síndone. Ok, perfecto. Bueno, pues la historia espiritual de la sábana santa comienza en la misma Biblia, Johanan. De hecho, en el Evangelio según San Juan leemos el siguiente pasaje, en concreto es el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, versículos 6 al 7. Ahí leemos lo siguiente: enseguida llegó Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio los lienzos por el suelo. El sudario con que le habían envuelto la cabeza no estaba en el suelo con los lienzos, sino doblado en alguna parte. Estas líneas del Evangelio de San Juan instalaron en la mente del creyente que existirían unas telas, unos lienzos que fueron hallados en el sepulcro de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, la idea de la existencia de un objeto de este tipo lo tenemos en la propia Biblia, en el Evangelio de San Juan. De ahí que antes de aparecer la sábana santa de manera constatada en Lirey y Francia durante el siglo XIV, que es cuando surge la historia de la sábana santa de Turín, es verdad que anteriormente, Johanan, existen relatos que nos hablan de una misteriosa pieza que coinciden en características con la síndone, aunque no podemos demostrar que se trate del mismo lienzo. Y esto es importante que quede claro, Johanan. A ver,
cuando tenemos noticias por primera vez de que existe la reliquia que acabamos de ver en pantalla, la sábana santa de Turín, en el siglo XIV. Así es, siglo XIV. Pero los creyentes en esta realidad en forma de reliquia dicen, vale, pero no es del siglo XIV, es anterior, porque la asociamos con Jesús. Bien, es verdad que no tenemos pruebas anteriores a la Edad Media de que la sábana santa existiera. Lo que tenemos son leyendas que hablan de una pieza que es como la de la sábana santa, pero no podemos demostrar que ambas historias, Johanan, hablen de la misma pieza. Creo que se ha entendido, ¿no? Datos fehacientes a partir del siglo XIV principalmente, pero anteriormente sí que hay leyendas. Vámonos con esas leyendas, Johanan. Perfecto, muy bien. Bueno, pues tenemos, por ejemplo, relatos que nos hablan del rey Abgar de Edesa, que parece ser que conservaba un lienzo donde se mostraba el rostro de Jesús. Como os digo, también existe el relato de un peregrino que en el siglo VI reflejó que había un sudario en un monasterio junto al río Jordán, y esa historia del rey Abgar de Edesa en la actual Turquía, que aparece en algunos evangelios apócrifos donde dicen que este gobernante estaba en posición de un sudario, pero volvemos al mismo punto, no podemos demostrar que lo que tenía el rey de Edesa fuera esta pieza que acaba de mostrar la iglesia en Turín. Hay otro documento que has mostrado en pantalla, un documento histórico interesantísimo, que es una de las grandes pruebas a favor de esta reliquia, Johanan. Se trata del Codex Prai, una obra que se conserva en la Biblioteca Nacional Szentgy de Budapest, en Hungría, y es una obra que está datada en el siglo XII, entre 1192 y 1195. Se trata del códice más antiguo que existe, escrito en húngaro, y en una de las escenas de este códice aparece lo que veis en pantalla, un lienzo, una escena que representa la sepultura de Jesús, y un lienzo similar a la sábana santa, que para muchos, para los creyentes en esta teoría, sería la sábana santa. ¿Por qué es impactante, Johanan? Porque en la parte inferior, ahí lo estamos viendo, no se dedican en el Codex Prai del siglo XII a dibujar una simple tela. Lo hacen con un código geométrico que es el mismo de la sábana santa de Turín. Si hiciéramos una ampliación perfecta, milimétrica a la sábana santa, veríamos que el tejido está tejido en la manera en la que aparece en el Codex Prai, en forma geométrica, y lo vamos a ver posteriormente también en el Sagrado Mantel de Coria. Aparece ese tejido geométrico, y si nos vamos a la parte superior, Johanan, a esa sepultura de Jesús, quiero que nos fijemos en las manos y en la posición. ¿A quién os recuerda? Ah, caray, es cierto, sí. A ver, voy a hacer un acercamiento ahí, ponga usted mucha atención. Ahí está. ¿Y qué me dices de las manos? Exactamente. ¿Cuántos dedos en la de arriba a la izquierda? Aparecen 4. Igual que en el hombre de la sábana santa. Los brazos están en la misma posición y las piernas igual están flexionadas. Esto es del siglo XII, repito, los primeros documentos que tengamos constancia de la sábana santa son del siglo XIV. Y este documento es del siglo XII. Del siglo XII es una de las grandes pruebas a favor de esta reliquia. Y como digo, bueno, pues sería la posición de la sepultura que nos está mostrando al hombre de la síndone. Es idéntico, y en la parte inferior, Johanan, ese tejido geométrico que coincide con la sábana santa de Turín. Muy bien, ahí lo estamos viendo. Continuando con esas leyendas primeras que nos hablan de un sudario de Jesús, se piensa que el lienzo que actualmente se custodia en Turín y que vuelve a estar otra vez en pantalla, porque la transmisión de la diócesis de Torino se va con distintos comentaristas y de repente vuelve otra vez, y bueno, pues aquí son imágenes en tiempo real, Johanan, de la síndrome. Aquí lo estamos mirando, sí. Esto es en tiempo real, es la sábana santa, usted que nos mira en estos instantes en diversas partes del mundo, bueno, pues ahí lo tiene, esto es en tiempo real, así tal cual está mirando esta imagen, así tal cual se encuentra en estos instantes la sábana santa de Turín, allá en Italia, Lourdes. Pues sí, Johanan, se piensa que este lienzo que estamos viendo en pantalla, bueno, pues
que era venerado en Jerusalén allá por el siglo VII y que más tarde fue a parar a Constantinopla, donde habría permanecido allí hasta el siglo XIII, hasta 1204. Constantinopla, repito, dicen que podría haber estado allí hasta el siglo XIII, el Codex Prai es del XII, es la línea histórica de tiempo que tratan de establecer los creyentes en esta imagen, pero repito, fehacientemente que sepamos, aparece en escena en el siglo XIV en Francia, pero os voy a hacer esa reconstrucción que los creyentes en la reliquia hacen. Primeramente habría sido expuesta en Jerusalén hasta el siglo VII, más tarde es llevada hasta Constantinopla, donde habría permanecido hasta el siglo XIII, en concreto hasta 1204, que es el año en el que los cruzados saquearon la ciudad. Después hay investigadores que opinan que los templarios se hicieron con esta pieza y que de Constantinopla la habrían llevado a algunas de sus fortalezas más importantes hasta llegar finalmente a Francia. Y aquí gana fuerza una hipótesis que surgió a la luz hace poquitos años de una historiadora, Bárbara Freil, que tuvo acceso, Johanan, a los archivos vaticanos y allí encontró un documento muy interesante. Se trataba de un escrito de 1287 en el que un caballero llamado Arnaud Sabatier, que compareció con motivo de ese proceso inquisitorial que se llevó a cabo contra los templarios, sí. Él confesó que al ingresar en la orden le llevaron ante una larga tela de lino sobre la que se apreciaba una imagen humana. Esto es un documento del siglo XIII, de los archivos vaticanos, que encontró la historiadora Bárbara Freil, y los seguidores de la teoría templaria opinan que esa tela era la sábana santa de Turín. Pero lo cierto es que, repito, todos son conjeturas cuando hablamos de su historia anterior al Irey Francia. De hecho, los detractores de la reliquia, como vamos a ver a continuación, sostienen que habría sido creada en esta época, donde surge su culto en Francia. ¿Qué os puedo comentar también? Bien, con respecto a la relación templaria, ¿sabes que hay gente que dice que ese hombre de la sábana santa es el último maestre templario, Jacques de Molay? Ah, sí. Efectivamente, Johanan. Como me comentó uno de los expertos sindonólogos en una entrevista que mantuvimos en el año 2011 con Julio Marbizón, él me decía que el último gran maestre de la orden templaria fue Jacques de Molay, quien fue quemado junto a otro seguidor llamado Godofredo de Charnay. ¿Es una simple coincidencia, Johanan, que los apellidos Charnay y Charny sean tan cercanos? Porque con Jacques de Molay quemaron al caballero Godofredo de Charnay, pero ¿tú sabes quién es el primer dueño que se tenga constancia de la reliquia en el siglo XIV en Francia? ¿Cómo se llamaba? No. Godofredo de Charny. Ah, mira. Prácticamente idéntico, y esto, como digo, bueno, pues hace que mucha gente piense en esa teoría templaria, ¿no? Que está relacionada con la misteriosa orden del Temple. Bien, como os decía, ¿dónde empiezan las pruebas que realmente podemos afirmar inequívocamente en relación con esta sábana santa? Siglo XIV en Francia, en manos de un noble llamado Geoffrey de Charny, que donó un sudario a cierta iglesia de Lirey en Francia y que de ello tuvo conocimiento Clemente VI, ya que el dueño de la reliquia habría escrito al Papa para informarle de que tenía en su poder la tela que envolvió el cuerpo de Jesús. La nieta de este noble, de Geoffrey de Charny, hizo una gira europea con la reliquia para promocionarla, y posteriormente la donó a la Casa de Saboya en el año 1453, en el siglo XV. La sábana santa estuvo en manos de esta poderosa familia, la Casa de Saboya, hasta el 18 de octubre de 1983, cuando se cumplió una de las últimas voluntades en el testamento del rey Humberto II de Italia, que era donarla a la iglesia, porque hasta el momento era tanto de la iglesia como de la Casa de Saboya. De hecho, Johanna se conservaba en un cofre donde había dos cerraduras, una pertenecía al obispo de Turín y la otra al jefe de la Casa de Saboya, o sea que no podían verla el uno sin el otro. Las dos instituciones tenían que estar de acuerdo para mostrarla, es una curiosidad.
Antes de su llegada a la Catedral de San Juan de Bautista de Turín, donde se conserva actualmente, esa llegada hasta su ubicación actual se produce en 1578. Bien, la sábana santa se custodiaba en la capital del Ducado de los Saboya, en Chambéry, en Francia, y allí Johanan en el año 1532 se produjo ese incendio que le dejó las quemaduras que presenta hoy en día, esos triangulitos. Que ¿por qué hay esos triangulitos? Mucha gente dice, ¿cómo se ha podido quemar en esa forma? Porque estaba doblada. Entonces se quemaron algunos extremos, todos dejando la misma forma, ¿vale? Se quemaron esos triangulitos que vemos. Pero también sufrió otro fuego en la ubicación actual en el año 1997 y fue rescatada por un bombero que rompió el cristal de la urna que la protegía con el objetivo de sacarla de allí. Hasta los años 70 del pasado siglo XX, los fieles que quisieran conocer esta reliquia obviamente solo podían hacerlo durante las escasas muestras públicas o a través de fotografías y pinturas que circulaban por toda la cristiandad. El 23 de noviembre de 1973 fue la primera vez que se exhibió en televisión Johanan, y el Papa Pablo VI, que fue el encargado por entonces de hacer la transmisión, la primera de todas, la describió a los espectadores, fíjate con qué palabras tan atinadas, como sorprendente y misteriosa. En todo momento Johanan se abstuvo de referirse a ella como auténtica. La Iglesia nunca ha hablado de algo auténtico. Ah, ok. Es decir, trata de promover el culto, pero no se mete sin en más afirmar problemas, ¿no? que es auténtica. Claro. Efectivamente, Pablo VI estuvo muy asesorado en esa primera transmisión y dijo es sorprendente y misteriosa, pero en ningún momento dijo la palabra auténtica. Bien, Johanan, hasta aquí la primera parte. No sé cómo vamos de conocimientos, nos falta otra relacionada con esas pruebas científicas. Ok, muy bien. Hay que recordarle a todas las personas que se están conectando en estos momentos que hay una transmisión especial que se está generando desde Turín, en Italia, precisamente, que es la ostensión de la sábana santa, y esto debido en este sábado de gloria, en este sábado del 2020, de abril de 2020, por el fin de la pandemia precisamente. Esto no es normal, no es que cada Semana Santa se exponga, se abra este relicario enorme para mostrar la sábana santa. No es así, sino que es por los tiempos actuales que estamos viviendo de la pandemia del COVID-19, y es entonces que se está ahora a través de las redes sociales y allá en Italia a través de la televisión, pues dando a conocer y mostrando muchas de estas imágenes que aquí nosotros les hemos poco a poco presentado a todos ustedes que nos siguen en esta transmisión especial, Lourdes. Hay un tema, Johanan, que me gustaría dejar muy claro antes de continuar, y como os he dicho es un tema polémico y yo lo viví en mis carnes cuando elaboré el libro La Iglesia y sus enigmas, puesto que recibí muchos ataques tanto por parte de creyentes como escépticos porque quieren que diga o que es falsa o que es verdadera. Si hemos decidido hacer este programa es porque uno, para opinar de un tema, tiene que estar formado. Y lo que queremos es que todos los johaneros, después de esta transmisión, sepan absolutamente todas las pruebas a favor y en contra para que después hablemos con rigor. Porque me he encontrado a tantas personas, Johanan, que te dice, ¿por qué te ocupas de ese trapo sucio de la Iglesia? Con estas palabras. Y he dicho, porque no tienes ni idea de las pruebas que hay a favor, ¿vale? Y a los creyentes cuando dicen, es que es Jesús, digo, perdona, no hay nadie que pueda demostrar eso. Hay pruebas llamativas, sí, pero también hay otras en el otro sentido. Entonces, por favor, cuando opinemos, Johanan, de manera tan dura como lo hace la gente tanto a favor o en contra, hagámoslo con fundamento, ¿no? Y para ello necesitamos conocerlo todo, así que ese es nuestro objetivo con este programa. Exactamente. Muy bien, es la sábana de Turín, que, bueno, pues la Catedral de Turín allá en Italia abrió este relicario que contiene la sábana santa
para rezar por el fin de la pandemia. Ese ha sido el objetivo en este sábado 11 de abril de 2020 y por ese motivo estamos haciendo nosotros este programa especial para todos ustedes que nos miran en estos instantes. Y bueno, pues recuerden que se trata del lienzo que cubrió el cadáver de Jesús y se muestra muy pocas veces a los peregrinos. ¿La última vez cuándo fue, Lourdes? En el año 2015. 2015, ok, muy bien. Así que ahí está mirando usted, bueno, pues las imágenes para que todos ustedes estén pues informados en tiempo, ahora sí que en tiempo real, Lourdes. Pues sí, y vámonos con esas pruebas científicas, Johanan. Si podemos poner la imagen con más alta resolución, donde se ve mejor al hombre de la síndone, con el objetivo de que podamos, bueno, pues ir viendo, contemplando la imagen. A raíz que hacemos ese análisis, te lo agradecería muchísimo. Ahí lo estamos viendo, sí, en pantalla, y se trata, bueno, pues del hombre de la sábana santa, que hemos ido descubriendo a través de la ciencia. Bien, en el último siglo, la sábana santa nos ha contado muchas cosas gracias al oportuno micrófono de la ciencia. Las primeras sorpresas llegaron en el año 1898, cuando un fotógrafo aficionado, Secondo Pia, recibió la autorización por parte del Vaticano de fotografiar la síndone de Turín. Si podemos mostrar en pantalla tanto el negativo como el positivo. Okay, perfecto. Este fue el gran descubrimiento de Secondo Pia en 1898. Cuando él realiza la foto autorizado por el Vaticano, cuando revela la placa y observa el negativo, descubre que allí hay mucho más que contornos de color rojizo con forma humana. Él descubre que en el negativo de la sábana santa, que es el más oscuro que estamos viendo en pantalla, se muestra, Johanan, al hombre. Es decir, la imagen real, la que vemos con nuestros ojos, sería la imagen en positivo, pero si nos vamos al negativo, es Secondo Pia en 1898 quien se da cuenta que si hacemos una foto a la sábana santa y vemos el negativo fotográfico, vamos a ver el rostro. Esto es lo que descubrió en 1898 el fotógrafo aficionado Secondo Pia. Híjole, pero es que aquí se ve de manera increíble. Ese es el negativo. Ese es el negativo. Eso es lo que pasa cuando tú haces una foto en negativo. Ahí está, ahí se ve claramente un rostro. ¿De quién es? No sabemos de quién sea, pero ahí está. Voy a hacer un acercamiento para todos ustedes que nos siguen en estos instantes, Lourdes, y vemos el rostro muy definido, vemos bigote, vemos barba, vemos cabello largo, es que vemos todo, los ojos, la parte de las pestañas, bueno, las cejas, las pestañas, o sea, se ve todo, la nariz, vean ustedes. Esto no es una manipulación, Johanan, repito, esto es un descubrimiento del año 1898 del fotógrafo aficionado Secondo Pia, que es autorizado por el Vaticano a realizar una foto, sí. Y cuál es su sorpresa al ver el negativo, que descubre que es un hombre, el rostro de un hombre barbado, y si podemos ver el cuerpo entero en negativo, aquí está, ahí lo estamos viendo, mirando. Positivo y negativo. Así es, vemos la parte de las manos que también hay muchos detalles. ¿Cómo se logra tanto detalles? Solo en el negativo fotográfico, Johanan, es que no se puede explicar. Repito, Secondo Pia, como antiguamente hace una foto, la foto sale el negativo, ¿no? Y del negativo tú tienes que sacar la foto. Pues en el negativo de Secondo Pia este es el negativo de Secondo Pia, lo que vemos en negro. No, pero lo que me refiero es cómo es posible que en una tela haya quedado con tanto detalle. Ahora veremos, Johanan, qué puede ser esto, porque el gran misterio de este lienzo es cómo se formó esa imagen. Exacto. Me queda claro que gente muy inculta que no sabe nada de este tema dice que son quemaduras. Señores, antes de hablar de verdad y de ¿Pero cómo quemaduras? Dicen que esos son quemados, que el hombre, que como se ha formado la imagen es quemando la tela así poco a poco y dibujando el rostro. Que el hombre y la sábana santa son quemaduras en la tela. Entonces la ignorancia es muy atrevida. Pero si esto fuera ya lo hubieran descubierto Johanan, los detractores de la Iglesia Católica desde hace muchos siglos atrás. Repito, o sea, no tendríamos que llegar al 2020, ¿no? La ignorancia es súper atrevida y decir que son quemaduras, de verdad es que no saben nada de este tema. Vamos a seguir. En 1898 es cuando, pues Secondo Pia descubre este tema, el de que en el negativo fotográfico se observa al hombre de la sábana santa,
Y pocos años después de este descubrimiento de Secondopía, también se produce otro estudio por parte de Yves Delage, que es médico y miembro de la Academia de Ciencias de Francia, y el biólogo Paul-Joseph Vignon, quienes intentaron reproducir la imagen del hombre de la sábana santa. Ellos contrataron a varios artistas que usaron únicamente pigmentos que existiesen en la Edad Media, pero el informe que Delage presentó a la Academia en el año 1902 puso de relieve que, según sus pesquisas, se trataba de una auténtica reliquia histórica, aunque sin duda, como habréis escuchado hablar, el análisis más pormenorizado se llevó a cabo en 1978 por parte del equipo STARP de la NASA, el proyecto de investigación del sudario de Turín. Formaron parte del equipo más de 40 científicos norteamericanos, entre ellos algunos Johannan, miembros de la Agencia Espacial Estadounidense, y bueno, pues trasladaron más de 2,5 toneladas de equipos electrónicos científicos que colocaron en la biblioteca del Palacio Real de Turín, todo para llevar a cabo ese estudio, donde estuvieron realizando el análisis a la sábana santa. Se tomaron con cinta adhesiva de carbono puro más de una treintena de muestras de la superficie del lienzo. Se analizaron con luz polarizada, se obtuvieron restos de polen y de otras partículas, e igualmente se realizaron fotografías y se iluminó la superficie de esta reliquia con rayos X. ¿Cuál fue la conclusión más importante a la que llegó el estudio del equipo STARP? Johannan la llevó a cabo, la descubrió el profesor John Jackson de la Universidad de Colorado, y lo que él descubrió es que ese hombre que veis ahí, esa figura, no son quemaduras, señores. Se trata de una imagen tridimensional, porque la intensidad de la impronta en cada punto de la tela aparece proporcional a la distancia del cuerpo. Es decir, Johannan, la imagen es tridimensional. No lo vamos a apreciar a simple vista, pero si tuviéramos la tela completamente lisa, planchada y extendida, veríamos que hay partes más elevadas y son las que forman esta imagen. A mí me llama la atención esta parte, vemos ahí, bueno, pues realmente muchos detalles, o sea, ahí está, muchos detalles, vemos, se alcanzan a percibir los dedos, en la parte superior vea usted el rostro, sobre todo la parte del rostro, es increíble esto, ¿no? Aquí nos vamos a otro color, vea usted, aquí y en un acercamiento, y ahí está. Ahí está Johannan, efectivamente, y ahí se ve también muy bien. Lo que sí nos debe de quedar muy claro, que no sabemos de quién se trata. Exacto, en ningún momento se ha dicho aquí en la insólita experiencia que estemos viendo a Jesús de Nazaret. Esto es imposible. Bueno, ni nosotros ni la Iglesia Católica. No, por supuesto, Johannan, es que tú no puedes afirmar eso, repito. Os he contado la historia de la reliquia. A partir del siglo XIV tenemos pruebas históricas, documentos escritos de su existencia, pero del siglo XIV para atrás todos son conjeturas y leyendas, y jamás en la vida vamos a tener una prueba que indique que este señor que vemos en pantalla es Jesús. Eso forma parte de la fe de las personas, que las respetamos, pero objetivamente, como periodista, yo no puedo hacer tal afirmación, solo puedo hablar de lo que veo ahí. Estoy hablando de los estudios científicos que se han realizado y de los análisis forenses, porque, repito, yo he entrevistado a muchísimos médicos forenses para hablar de este tema, y hablo de lo que a mí me han contado los profesionales de este hombre, no de Jesús. Muy bien, te pregunta Ede Riojas, de ser reliquia y tridimensional, ¿cómo se pudo hacer en esa época? El gran misterio y el hecho de que los escépticos todavía no la hayan tumbado, lo único es eso, Johannan, la tridimensionalidad, porque cualquier otra prueba la vamos a demostrar, la pueden desmontar. La de la sangre, que ahora os explicaré, ¿vale? Yo te digo ahí sangre grupo AB de una persona post-mortem, y sabes que te contestan los escépticos y tienen razón. Puede que sea muy antigua, pero puede haberse puesto la sangre después, ¿no? ¿Cómo demuestras eso? Pues después de tantos siglos, pues a lo mejor, ¿no? A lo mejor se pudo puso manipular, la sangre en el siglo XIV. Es decir, cada cosa que hay en la sábana santa, por mucho que os sorprenda, la pueden demostrar
desmontar los escépticos, incluso el negativo, como ahora os explicaré, y ahora hablaremos del tan traído y llevado tema de Da Vinci. Muy bien, estas son imágenes en estos momentos, así tal cual se está transmitiendo. Vean ustedes, los brazos. Esto es así tal cual se encuentra en estos momentos la sábana santa de Turín. Ahí vemos los brazos, en la muñeca izquierda la marca de sangre, Johanan, y los 4 dedos casi se dibujan, ¿no? Se atinan a intuir. Como os decía, lo único que los escépticos hasta el momento no han sido capaces de desmontar es la tridimensionalidad del hombre de la síndrome. Muy bien, esta es la sábana santa a este sábado 11 de abril de 2020, así tal cual es como se encuentra en estos momentos la sábana santa de Turín. Así que bueno, pues ahí en esta transmisión especial que se está generando desde aquella parte del mundo, esto a través de las redes sociales, a través de internet, y nosotros lo compartimos con todos ustedes para que se den cuenta cómo es la sábana, en qué condiciones se encuentra, pero sobre todo recuerde que esta exposición es para pedir el término de esta pandemia, Lourdes. Efectivamente, Johanan, ahí estamos viendo la imagen real, y bueno, pues son instantes en riguroso directo. Están haciendo un acercamiento a la zona de los brazos, repito, y bueno, pues se observaba muy bien esa parte. Y bueno, pues os decía que lo único que no han podido hasta el momento desmontar ha sido la tridimensionalidad de esa imagen. Lo que concluyó el equipo STARP es que la imagen era tridimensional, pero que no tenían ni idea de cómo se había formado. Hay gente que habla de algún tipo de reacción nuclear, incluso los fieles que dicen que se formó en una reacción que tuvo lugar al momento de la resurrección de este hombre, pero repito, es la opinión de los fieles. Yo solo os puedo afirmar los estudios científicos. Vámonos ahora con la parte de la sangre que hay en la sábana santa. Son muchos los expertos que han abordado esta cuestión. Uno de los primeros fue el doctor Pierre Barbet, quien en 1950 aseguró que había en la reliquia sangre humana venosa y arterial. Por su parte, Pierluigi Baima Bolon, forense y quien fuera director del Centro Internacional de Sindonología, y el hematólogo Alan Adler identificaron el origen humano de las manchas de sangre del lino, asegurando que pertenecían al grupo sanguíneo AB, minoritario en la población mundial, pero elevado entre los judíos de Palestina. Los más críticos con la reliquia aseguran que de existir estos restos podrían haber sido añadidos con posterioridad. En cualquier caso, las manchas presentes en la síndone emiten el espectro de la metahemoglobina desnaturalizada, lo que según ellos se corresponde con trazas de sangre de muchísima antigüedad. Pero no falta quien, como por ejemplo el químico Walter Macron, piensan que las manchas de sangre pueden ser pigmento rojo de óxido de hierro. Yo os doy todas las hipótesis. Pasamos también a otro de los temas polémicos de la sábana santa, como es el estudio de los pólenes. Fue en 1978 cuando el polinólogo Max Frey descubrió en la síndone varias muestras endémicas de pólenes que eran propios, Johanan, de la Judea del siglo I y también de Turquía, Francia e Italia, es decir, enmarcando así todos los lugares por los que habría pasado esta pieza. A pesar de todo, el trabajo de Max Frey tiene y ha tenido muchas críticas, como la del botánico francés Jean-Louis Devellier de la Universidad de Marsella, quien revisó el trabajo de Max Frey y aseguró que había cometido sendos errores al clasificar ciertos pólenes, así que el estudio de Max Frey no está considerado como muy fiable. Por otro lado, también hay que destacar otro tema relacionado con los pólenes que es más desconocido, y es el estudio del botánico israelí Avinoam Danim, quien investigó la sábana santa y llegó a la conclusión de que en ella se puede ver la huella de varias especies de flores que solo se dan en los territorios de Jerusalén y Palestina y que estarían colocadas
alrededor de la cabeza del hombre de la síndrome. Si alguien quiere saber más, Johanan, del estudio de Avinoam Danim, recomiendo el libro de nuestro querido amigo Fernando Gedayanes, La Virgen de Guadalupe y la Sábana Santa, una investigación de sus analogías. Es un libro que ha escrito un investigador mexicano, repito, nuestro amigo Fernando Gedayanes, y donde muestra todos los estudios de Avinoam Danim sobre la Sábana Santa y esa presencia de flores, Johanan. Y bueno, pues no sé si quieras que pasemos a continuación a otro tema también súper polémico, como es el tema de los análisis de carbono 14. Vamos, exacto, vamos. Muchas gracias a todas las personas que se están conectando desde diversas partes del mundo. Recuerden que este programa es netamente informativo ante un hecho que desde el 2015 no se presentaba ya en Turín, la exposición de la Sábana Santa, y esto precisamente es ante los tiempos actuales que estamos viviendo, es pedir a la Sábana Santa precisamente que esta pandemia se finiquite, y esto es lo mismo que ha hecho el Papa Francisco y en muchos otros lugares del planeta Tierra, de esos objetos que en siglos anteriores fueron muy milagrosos, que ayudaron a la sociedad. Bueno, pues se les está pidiendo pues para que termine ya esta pandemia en diversos lugares del planeta, Lourdes. Esto es lo que está pidiendo la Iglesia, pero aquí nos hacemos eco porque nos gusta el misterio, nos gustan los enigmas, y este objeto es un enigma a fecha de hoy. Por eso nos estamos ocupando aquí en La Insólita Experiencia del tema, pero nunca desde un punto de vista religioso, vuelvo a repetir, siempre desde un punto de vista informativo, con el objetivo de que conozcáis todos los datos para que así hablemos con rigor del asunto. Exactamente. ¿Qué mejor? Un johanero bien informado. Efectivamente. Muy bien. Johanan. Vamos con qué imágenes, Nos vamos Lourdes? a ir con las polémicas muestras de carbono 14. Si quieres, vamos a poner esta imagen que se ve al completo para que se vea completamente la Sábana Santa. Aquí está, en completo, así tal cual. Así tal cual, no Okay. es, si la puedes reducir y girar para que la veamos horizontal. O sea, horizontal. Exacto, y que se vea completa porque va a ser interesante de cara a los estudios del carbono 14. Perfecto, ahí está. Esto es completa y la original. Ok, ahí está. Bueno, pues las polémicas pruebas de carbono 14 se llevaron a cabo en 1988. El análisis fue liderado por Michael Tait del British Museum, y los laboratorios que analizaron las muestras fueron la Universidad de Oxford, el Instituto Federal de Tecnología de Suiza y el laboratorio de la Universidad de Arizona. Para ello, se cortaron fragmentos del borde de la reliquia que se enviaron a estos laboratorios mezclados con otros trozos pertenecientes a distintas épocas. Johanan, si vemos la parte superior, Ajá. aquí tenemos en las esquinas esos parches, Johanan. A ver, voy a hacer un acercamiento para que las personas que nos siguen en estos momentos sepan a cuáles parches, Lourdes. A ver, venos explicando mientras. Bueno, pues nos vamos a ir a los parches que aparecen en la Sábana Santa, si las vemos al completo, que son la muestra que se obtuvo en 1900. Sí, ¿Ese? y hay otro en la otra esquina. En la otra esquina, Johanan, para acá, por favor, mueve. Ahí está uno, ¿ok? Ahí Sí, está. Efectivamente. Ese es uno. Y tenemos otro. Bien, en 1988 es cuando se obtienen, Johanan, estas muestras. Y aquí ¿vale? está el otro. Sí, Ahí está. Ahí son los dos parches que tenemos, unas muestras que se llevaron a los laboratorios de la Universidad de Oxford, del Instituto Federal de Tecnología de Suiza y al laboratorio de la Universidad de Arizona. Estos fragmentos se mezclaron con otros pertenecientes a distintas épocas, y el resultado fue que los tres dataron la Sábana Santa entre los años 1260 y 1390, y por lo tanto llegaron a la conclusión de que se trataba de una falsificación medieval. A pesar de ese resultado, Sí. Johanan, Ajá. son muchos los expertos que se muestran en demasía críticos con este estudio. Entre los argumentos que esgrimen para echar por tierra este estudio está
que para empezar, el calor que sufrió la reliquia durante el incendio de 1532 podría aportar una presencia de carbono superior a lo normal. En segundo lugar, que el carbono 14 es una prueba fiable para objetos que han tenido una historia tranquila, que han estado enterrados, que han salido a la superficie y que no han sufrido ningún tipo de manipulación y por lo tanto nos va a dar un resultado fehaciente, y no para un objeto que ha viajado por tantos lugares y que ha sido tocado y besado por tantas personas. Todas estas muestras, todos esos momentos en los que ha sido tocado por distintas personas han hecho que se modifique la cantidad de carbono que hay presente en la reliquia. Y en este sentido incluso aportan pruebas como el ejemplo de una momia que se conserva en Manchester, en Reino Unido, que cuando se analizó en 1970 dio como resultado que el vendaje era 1000 años más reciente que el esqueleto que lo envolvía. ¿Por qué? Por la manipulación que había sufrido la tela y no el cuerpo. El cuerpo estaba intacto, nadie lo había tocado, sí, y el resultado que arrojó fue fehaciente, de la época a la que pertenecía, y la tela no arrojó el mismo resultado porque la habían tocado, porque la habían manipulado, y esto modificó las cantidades de carbono. Igualmente, Johannan, tampoco nos podemos olvidar de que en la tela ya había parches, y se trata de unos añadidos que pusieron las clarisas tras el incendio de 1542. Las monjas clarisas, muy afligidas por lo que había ocurrido con la sábana santa en el siglo XVI y por ver que le faltaban partes, añadieron parches. Y se piensa que el trocito demuestra que obtuvieron para realizar los estudios de carbono 14 podría ser perteneciente a esos añadidos de las clarisas, pero repito, que cada cual se quede con el estudio que quiera, pero yo no puedo decir que el carbono 14, Johannan, como periodista, no puedo decir dio que era un fraude medieval sin tener en cuenta todos estos parámetros que son necesarios a la hora de hablar del carbono 14, y quien sepa lo que es un análisis de carbono 14 va a estar de acuerdo que todos los expertos coinciden en que la sábana santa no sería una pieza apta para estos análisis porque ha sido tan manoseada que es imposible que tú obtengas un resultado real de carbono por esos incendios y por esa manipulación. Y también, bueno, pues hay que tener en cuenta los cuestionamientos que realizó Leoncio Garza Valdés de la Universidad de San Antonio en Texas. Este doctor especializado en microbiología desmontó la datación de una figura maya de jade que había sido catalogada como falsificación. Tras estudiar la pieza en profundidad, Garza Valdés determinó que poseía una pátina, un recubrimiento natural formado por bacterias a lo largo de los siglos, y bueno, pues que había que volver a datar la figura porque habían datado esa pátina digamos, Johannan, de suciedad. Entonces, siguiendo las instrucciones de Garza Valdés, volvieron nuevamente, Johannan, a hacer el análisis de esa pieza de jade y efectivamente llegaron a la conclusión de que era 15 siglos más antigua de lo que indicaba la primera datación. Por tanto, cuando surgió todo esto del carbono 14, acudieron a Leoncio Garza Valdés para que él analizara la sábana santa. Y en 1993, con un fragmento que había sido guardado por Giovanni Riggi, que fue el científico encargado de tomar las muestras para las pruebas de carbono 14, Leoncio Garza Valdés encontró una capa similar de suciedad a la del objeto maya y determinó que esos organismos podían haber alterado la datación de la sábana santa en 1300 años. Por lo tanto, cuando hablamos del carbono 14 hay que decirlo todo. Muy bien, ahí está. Qué interesante todo esto. Estamos viendo algunas de estas imágenes que le están dando la vuelta al mundo en estos momentos. Lourdes es un momento muy importante dentro de la Iglesia Católica, que es la exposición precisamente de la sábana santa. Ahí vemos el relicario en la parte inferior de esta imagen que está mirando usted. Ahí se encuentra precisamente la sábana santa de Turín, que Lourdes nos está dando pues los pormenores realmente de esta sábana, los estudios, y esto es muy importante, el entender que lleva muchos siglos y que se le han hecho una cantidad impresionante de análisis, de estudios, Lourdes, para determinar su autenticidad.
Pues sí, Johanan, repito que desde el año 2015 no se produce una ostensión. Hubo una pequeñita en el 2018 para 2.500 jóvenes católicos y es extraordinaria porque no es presencial. La gente no puede ir hasta la Catedral de San Juan Bautista para verla debido a las circunstancias que estamos atravesando. Es una ostensión extraordinaria debido a la situación que vivimos, pero de manera virtual. Y bueno, pues concluyendo esos estudios científicos, habría otra vez que recalcar que el mayor enigma de esta pieza es cómo se formó la figura del hombre de la sábana santa. Híjole, yo creo que siempre ha sido ese el gran misterio, Lourdes. Miren, volvemos a esta imagen, miren, es impresionante eso. La verdad que sí que lo es, Johanan, y bueno, pues como digo, por eso seguimos hablando de misterio. No por la sangre, no por las pruebas forenses, simplemente por cómo explicar de qué manera se formó realmente, bueno, pues este hombre. Se han esgrimido, como no se sabe, como la ciencia no es capaz fehacientemente de responder a esa pregunta de cómo se formó la imagen, se han dicho todo tipo de explicaciones. Por ejemplo, que fue a raíz de vapores de amoníaco emitidos por el cuerpo, provocando una reacción química al mezclarse con el aloe esparcido en la sábana. También se ha dicho que habría sido por la humedad del cadáver que absorbiera el aloe y manchara el lienzo, y la que piensan los fieles, como os he dicho, que fue una reacción desconocida al momento de levantarse Jesús en la resurrección. Repito, nosotros no decimos que este señor sea Jesús, estoy simplemente diciendo que para los fieles la imagen se formó al momento de la resurrección, pero la ciencia no ha podido confirmar de manera fehaciente cómo se formó esta imagen tridimensional. Es verdad que mucha gente ha tratado de reproducirla y han hecho intentos, pero os invito a que lo busquéis, Johanan, a través de internet. De hecho, tengo aquí un monográfico de la revista Más Allá donde trataron de reproducirlo. A ver si lo encuentro para que veáis que... Sí. Han intentado, Johanan, reproducirlo, pero oye, que no lo han conseguido. Cuando me enseñen algo exactamente igual que la sábana santa, diremos que, bueno, pues que ha podido reproducirse, ¿no? Pero mientras no lo consigan, Johanan, va a ser realmente complicado. A ver si soy capaz de encontrar esa parte. Muy bien, mientras vamos viendo algunas de estas imágenes con de diversos filtros, por eso lo vamos a ver de diversos colores, para que usted que nos sintoniza en estos instantes se vaya dando una idea general de cómo se ve esta sábana. Sí, continúa la transmisión en vivo desde Turín a través de internet, a través de las redes sociales. Y bueno, pues estamos en esta cobertura especial, en este programa especial Lourdes de este sábado santo correspondiente al 11 de abril de 2020, Lourdes. Pues sí, Johanan, y también si quieres, que es una duda que tendrán muchos de nuestros amigos que están presentes en la transmisión, sí. También tenemos que hablar de los defensores de la hipótesis de que es un fraude medieval. Dicen que la persona que pudo crearla fue Leonardo da Vinci. Si quieres, vamos a explorar ese tema. A ver. Okay. O sea, híjole, está bien interesante saber. Piensan que es una creación de Leonardo da Vinci. Si podemos poner en pantalla la imagen para que nos vayamos guiando bien. A ver, okay. Pues hay que tener en cuenta, Johanan, que bueno, pues las sombras de fraude siempre han planeado sobre la sábana santa. De hecho, surgieron de manera muy temprana. Os decía que en el siglo XIV es cuando tenemos los primeros documentos escritos de la síndone, sí. Pero es que también tan temprano, en el siglo XIV, es cuando tenemos los primeros escritos de fraude. En 1389 se conserva un escrito del obispo de Troyes, en Francia, que envió un memorándum al Papa Clemente VII para informarle de que su antecesor en el cargo descubrió el engaño y cómo dicho lienzo había sido astutamente pintado, ya que de esa verdad testimonió el artista que lo había pintado. Documento del siglo XIV.
Los que creen que la sábana santa es una pieza falsificada han apostado por todo tipo de personajes como autores de la creación, desde un tal maestro de Lirey hasta Leonardo da Vinci, de quien aseguran que gracias a esta pieza habría conseguido obtener la primera fotografía de la historia. ¿Y por qué hablan, Johanan, de que esto sería una fotografía de Da Vinci? Vamos a analizarlo bien. En la Edad Media ya se conocían sustancias fotosensibles como el bicromato de amonio, el sulfato de plata y el nitrato de plata. Sí. De hecho, se sabe que alquimistas árabes usaban sales de plata para que se ennegrecían al contacto con la luz con el objetivo de adornar palacios y estancias nobles. Y por otro lado, desde tiempos de Aristóteles se conocía la cámara oscura, que era capaz de proyectar en plano en el interior de un instrumento una escena exterior. La cámara oscura era usada, se sabe, por muchos pintores medievales en sus análisis de perspectiva. ¿Y quién usaba cámara oscura, Johanan? Leonardo da Vinci. Da Vinci usaba cámara oscura en sus análisis de perspectiva. Por lo tanto, los que apuestan por esta explicación exponen. A ver, que podamos juntar todos los datos. A ver. Por un lado, si juntamos una sustancia fotosensible, como hemos dicho, bicromato de amonio, sulfato de plata o nitrato de plata, ¿vale? Si juntamos una sustancia fotosensible que ya se conocía en época de Da Vinci, y tenemos un soporte, en este caso una tela, y ponemos una cámara oscura, ¿qué tenemos con esas tres piezas, Johanan? Una cámara de fotos. Ya, ok. Entonces hay gente que piensa que la sábana santa es, ahí lo estamos viendo, imágenes en tiempo real de esa ostensión emitida en la página oficial de Facebook Diócesis di Torino, donde aparece en estos momentos el rostro del hombre de la sábana santa. Ahí lo está mirando, esto es en tiempo real. Sí, que como os estoy diciendo, muchos piensan que es la primera fotografía de la historia obtenida por Leonardo da Vinci. Híjole, bueno, pero es una hipótesis. Es una hipótesis. Ahora bien, como dice el sindonólogo Julio Marvición, Johanna, hay investigadores que hablan de protofotografía y de creación de Leonardo cuando Leonardo nace en 1452 y se sabe que en 1453 ya está documentada esta pieza en la Casa de Saboya. Bueno, entonces, bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Puede ser la primera foto? Quizá, Johanan, es una foto y alguien, ¿me entiendes?, ha puesto ahí sangre, pero ¿por qué no la han reproducido? Hay gente que ha tratado de hacer esa cámara oscura. Bueno, pero es que hay gente, Johanan, que ha tratado de hacer el experimento, juntar esos tres elementos que yo te he dicho, y han conseguido algo remotamente parecido, pero no exactamente esto, no conociendo, o sea, es que la persona que haya creado esta falsificación, estamos hablando que conocería esos tres procesos, que en la Edad Media era muy complicado, Johanan, que una persona tuviera cultura para saber estas tres cosas, que supiera de análisis forense, Johanan, para no equivocarse en dónde ponía las marcas, dónde ponía la sangre, que supiera que Jesús o que cualquier crucificado de aquella época, el clavo se ponía en la muñeca y no en la palma de la mano, como se representaba en el arte medieval. Es decir, estamos hablando de un montón de conocimientos que es muy complicado, la verdad, llegar a condensar en una sola persona, pero repito, podría ser. Han tratado de reproducir una fotografía igual en una tela y la verdad que yo no he visto ningún ejemplo hasta el momento que me parezca demasiado parecido a la síndone. Y por último os decía que hay gente que apuesta que lo que vemos aquí en este hombre es el último gran maestre templario Jacques de Molay. Bueno, estamos recorriendo las hipótesis de trabajo que a lo largo de la historia se han venido produciendo, Lourdes, y nos damos cuenta que llegamos al 2020 y es una sábana que genera una gran polémica, pero así también es una sábana muy importante que ha venido a matizar muchos aspectos destacados del ser humano, de la historia del ser humano, Lourdes. Efectivamente, Johanna, es la reliquia más importante de la historia de la cristiandad y es un tema como para que este video lo volváis a ver varias veces, en el sentido de que os empapéis de todos los estudios, porque repito, aquí hay pruebas tan sorprendentes
tanto a favor como en contra, Johanan, que uno al final convierte esto en una cuestión de fe. Ahí estamos viendo un alejamiento de la imagen en tiempo real que nos mostraba, bueno, pues el frontal del hombre de la sábana santa. Exactamente. Y bueno, pues Johanan, repito, esto habría que digerirlo poco a poco para que uno, bueno, pues llegue a sus propias conclusiones. Así es, bueno, pues ahí está. Nuestra intención es darle a conocer a usted lo más importante de lo que implica este gran tema, que conozca las hipótesis, que esté informado, y si algo de todo esto le llama la atención, hay una cantidad interesante de libros, de estudios que puede encontrar a través de internet, o es simplemente que vaya, ahora que pase todo lo de la pandemia, vaya usted a alguna librería y va a encontrar mucha literatura sobre esto. Y estamos viendo nuevamente, retomamos la comunicación en esta transmisión especial, y este es precisamente el relicario. Vea usted, ahí está el hombre de la sábana santa, ahí vemos la parte de los brazos, ahí van a hacer un acercamiento hacia la parte del rostro, así que bueno, pues ahí lo está mirando usted en estos momentos, así tal cual es como se encuentra en estos instantes la sábana santa, Lourdes. Sí, Johanan, con respecto al material bibliográfico, mucho cuidado, porque repito, es que es un tema de extremos. Vamos a encontrar obras extremistas defensoras y obras extremistas detractoras. Los detractores dejan a un lado los estudios a favor y sí, los creyentes dejan a un lado los estudios en contra. Por lo tanto, también mucho cuidado con ese material, ¿no? Que lo digo porque es lo que yo me encontré cuando me metí a fondo en este tema, ¿no? A la hora de analizar todo el contenido, vemos en tiempo real esta ostensión extraordinaria. En estos momentos la zona otra vez de los brazos están bajando hacia las rodillas y bueno, pues van en dirección. Apenas si se alcanza a percibir, pero así es como está. Así es como está, repito, desde el año 2010 aproximadamente que se llevó a cabo esa limpieza. Fue muy polémica porque hizo que se viera de manera más tenue. Te preguntan si se ha hecho algún estudio a la sangre. Claro que sí, la sangre ha sido analizada, como os he comentado, podéis volver para atrás en el vídeo, he hablado de la parte de la sangre. Hay sangre tanto venosa como arterial del grupo AB. Esa es la conclusión a la que se ha llegado y es una prueba a favor para los creyentes, pero os he dicho también que los escépticos dicen que la sangre pudo añadirse después. En todo caso, muestra trazas de hematohemoglobina que indicarían que es una sangre súper antigua, no sabemos si de siglos o de milenios en este caso, y hasta ahí nos ha podido llegar. Muy bien, ahí estamos mirando las imágenes que nos llegan en estos momentos, es en tiempo real desde Turín, allá en Italia, hacia todo el mundo se está haciendo esta transmisión a través de internet. La sábana santa en este sábado 11 de abril de 2020, Lourdes. Pues sí, Johanan, esta muestra extraordinaria, estamos asistiendo a un momento histórico del misterio. Así es, no es normal, les recordamos a todos ustedes que nos miran en estos momentos, no es de que cada Semana Santa la expongan, la hagan pública, no, esto no sucede, ¿eh? Desde el año 2015 no se realizaba una ostensión y esta vez es extraordinaria y virtual con motivo de lo que estamos viviendo. No sé si hay gente que tenga dudas sobre las copias, Johanan. Hay bueno, muchas preguntas de la gente, pero si quieres vámonos a las copias. Bueno, pues existen un centenar de copias de la sábana santa de Turín repartidas. Un centenar repartidas por toda la cristiandad, muchas de ellas por contacto directo con la que vemos en Turín. Es decir, ponían una tela sobre esa sábana santa, se llama reliquia por contacto, y después pintaban como pues a un hombre, Johanan, y se mandaba a distintas partes. Esta que estamos mirando en estos momentos es la original, ¿eh? Esa es la original. Esta es la original, la que está mirando usted en estos instantes es la original y es la transmisión internacional que se está realizando desde Turín a través de internet. Esta es la original. Ahora vamos con la copia, ¿ok? Bueno, Johanan, en el año 2017, durante el rodaje del programa Tras el mito de Canal Extremadura Televisión, donde trabajé como redactora, tuve la oportunidad
por primera vez de que fuéramos el único equipo que por vez primera emitiera a través de la televisión las 2 copias que se conservan en el monasterio de Guadalupe en Extremadura, España. Estas copias de la Sábana Santa, que os digo que hay un centenar en toda la cristiandad, todas fueron pintadas por artistas medievales tomando como modelo la que hoy día se conserva en Turín, y solo algunas de ellas se santificaban por contacto con el objeto original, con la de Turín. Las copias más abundantes son de los siglos XVI y XVII, y muchas de ellas fueron confeccionadas cuando esta reliquia estaba en manos de la Casa de Saboya. En España se conservan una veintena en municipios como por ejemplo Campillo de Aragón, en Zaragoza, Santo Domingo de Silos en Burgos, Plasencia en Extremadura, Torres de Alameda en Madrid, Jerez de la Frontera Cádiz, Alicante, San Lorenzo del Escorial en Madrid o Guadalupe. En concreto, estáis viendo en pantalla una de las copias de Guadalupe. Mira, vamos a hacer una pausa. Ya en estos momentos, la están recogiendo. En estos momentos ya la están cubriendo. Esto es en tiempo real. Son las 11 de la mañana con 50 minutos tiempo del centro de México. Acaba de concluir la ostensión. Así es, así se da. Vea usted el equipo que están utilizando, guantes, cubreboca, y bueno, pues ahí lo está mirando usted en estos momentos, cuando son las 11 de la mañana con 50 minutos tiempo del centro de México. Perdón, Lourdes, continuamos con la explicación que nos estabas dando. Pues sí, Johanan, ahí está una de las copias que se conserva en el monasterio de Guadalupe, que bueno, pues te he compartido algunas imágenes. No está bien posiblemente tocar objetos de este tipo. Yo toqué un poco el borde, ¿vale? No toqué lo que es la parte central. Si podemos ver cómo tuve acceso dentro del programa Tras el Mito a estas copias. Bien, estas copias que se conservan en el monasterio extremeño de Guadalupe, que conseguimos mostrar por primera vez en televisión, y fue una experiencia, la verdad, muy especial. La más antigua de las copias, esa es la segunda, si podemos poner la primera, Johanan. Ok, perfecto. La primera de ellas se conserva, como digo, en Guadalupe, es esta que vemos en pantalla. Fue confeccionada, según reza en esas letras que vemos en un extremo, en 1568. Es de gran tamaño, muy similar a la original que se conserva en Turín, y tiene al hombre de la Sábana Santa pintado en tonos marrones y las manchas de sangre en colores rojizos. El hombre dibujado tiene barba y porta una corona de espinas. Cuando esta copia fue elaborada, la síndone se encontraba aún en Chambéry, en la Casa de Saboya, en Francia, y se refleja en el escrito que posee en un lateral. En ese escrito se dice que no solo ha sido tocada, sino que ha reposado encima de la original de Turín, ¿vale? Esta que yo estoy ahí casi tocando en pantalla. La otra copia es mucho más pequeña, Johanan, okay, y pertenece ya a la época en la que la Sábana Santa estaba ya en su ubicación actual, en la Catedral de San Juan Bautista de Turín. Esta es otra. Esa es la segunda, es mucho más pequeñita que la primera. Bueno, pero no tiene nada que ver. No, pues es que, a ver, Johanan, repito, han tratado de hacer similares, pero ninguna se parece. Bien, esta fue traída hasta Guadalupe por un empleado de la infanta Mariana de Austria, hija de Carlos V, y tiene dibujados, Johanan, unos ángeles en uno de los extremos. Te he pasado una foto donde se ven los ángeles. Creo que en alguna que has ampliado, no sé si en esta o en esta. Bien, pero esta, en los extremos de esta copia, no, pues no se ha pasado. Bueno, mira, ahí casi se ve. A ver, ahí lo está. tenemos. Okay. En los extremos de esa copia aparece como sostenida por unos ángeles. Ahí lo estáis viendo. Son las 2 copias de la Sábana Santa a las que yo he tenido acceso. Y fijaos que nos decían allá en el monasterio de Guadalupe, ahora están recogidas, nunca las muestran. Y os aseguro que he ido decenas y decenas de veces al monasterio de Guadalupe, siempre pidiéndole al prior del monasterio, oye, ¿y dónde están las copias? Ay, es que están recogidas, ay, es que sacarlas ahora, por favor, enséñamela. Nunca, hasta que no fuimos contra el mito, no se logró, porque llevan muchísimos años sin ser expuestas al público. Pero fijaos que me decían que antiguamente se exhibían el día de San Jerónimo,
y también, bueno, en alguna celebración de Viernes Santo. Y cuando yo llegué, Johanan, aquella tarde, después de haber estado grabando el programa y de que nos mostraran las copias, y se lo conté a mi abuelita María, ella me dijo que efectivamente recordaba de pequeña una Semana Santa en Guadalupe y que sacaron esa pieza y que mi abuelita las vio, las copias, en una de las últimas muestras públicas. Qué interesante, qué bonito. Pues sí, esto es lo que os puedo contar de las copias. Y por último, no sé si quieres que hablemos de la relación con el mantel de Coria, así sucintamente, que hay gente que piensa que la Sábana Santa es el mantel, uno de los manteles de la Última Cena, porque con la premura con la que se habría llevado a cabo el enterramiento de esta persona que vemos en pantalla, del hombre de la síndone, que se habría usado, Johanan, el mantel. Sí. Aquí lo está mirando usted. Quiero deciros que voy a hacer un programa completo dedicado a este tema el domingo, es decir, mañana a las 9:30 de la noche, tiempo del centro de México. En mi canal de YouTube, Insólita Experiencia con Lourdes Gómez, os voy a hablar de la relación entre la Sábana Santa y esta reliquia, así que si quieres, yo les invito a que mañana a las 9:30 de la noche entren en esa conexión para que yo les explique esa conexión. Perfecto, pero no nos dejes así picados, danos un adelanto nada más. Como me decías que no, bueno, vale, pues yo lo cuento. Esta reliquia... Ok, vean, pongan atención a esta reliquia, ok. Esta reliquia, a pesar de que es muy importante, es muy poco conocida, vean ustedes aquí, ahí lo está mirando, esto se encuentra en Coria, allá en España, y se aseguraría que fue el mantel utilizado en la última cena de Cristo. Y ahí, hasta este lugar, tuvimos la oportunidad de ir. Yo pensé cuando me invitó Lourdes a ir a este sitio y dije, bueno, pues va a haber mucha gente, turistas. Híjoles, llegamos y no había nadie. Los únicos era Lourdes y yo. No había nadie más, y vaya que duramos ahí un buen tiempo. Y tuvimos la oportunidad de hacer fotografías, videos, entrevistar a las personas encargadas de ahí, y que ya está muy cerca de Portugal, que se aseguraría Lourdes, y ahorita nos va a explicar ella todo. Sería el último de los puntos donde estarían los caballeros templarios por el lado de España, que iban en camino hacia Portugal. Efectivamente, Johanan, esta reliquia, igual que en ocasiones os decimos que hay, bueno, pues cientos de falsificaciones de la Veracruz, por ejemplo, o como os contaba ayer, incluso de los dientes de leche de Jesús, bien, pues en este caso es una reliquia única en toda la cristiandad. No hay otro lugar más que en Coria, al suroeste de España, un municipio de 13.000 habitantes, en el que se conserva esta pieza. Es el único lugar que dice estar en posesión del mantel de la última cena. Bien, este mantel es importante desde el punto de vista católico, porque obviamente los católicos piensan que en la última cena Jesús instituyó el sacramento de la Eucaristía. Aunque el principal se conserva en Coria, Johanan, sí que hay dos lugares del mundo donde se conservan dos trocitos pequeñitos, pero que han salido de este principal de Coria. Uno está en Colonia, Alemania, y otro en Monforte de Lemos. ¿Cuándo surge la leyenda de esta pieza que vemos aquí? Bueno, pues hay varias tradiciones que intentan explicar la presencia de este mantel en tierras extremeñas, en mi tierra, porque ¿qué hace en el suroeste de España si realmente su origen está en Jerusalén? Bien, una de las teorías afirma que la pieza habría sido trasladada hasta Roma en el siglo III por Santa Elena, la madre del emperador Constantino, que es un personaje que está muy asociado con el mundo de las reliquias, porque dicen que recorrió Tierra Santa recabando este tipo de piezas, y de la mayoría se dice que proceden de Santa Elena. Pues esta que vemos aquí, este mantel, también está asociado con Santa Elena. Dicen que de Santa Elena habría pasado a manos del emperador Carlomagno y de este a los templarios. Afirma la leyenda que habría llegado hasta este municipio, hasta Coria, tras la conquista de la ciudad por parte de Alfonso VII, pero en todo caso, la mayoría de las teorías coinciden en señalar a los caballeros templarios como los responsables de la llegada de esta pieza a Extremadura, porque se sabe, y esto es histórico,
que el temple estuvo presente en esta región y en concreto en Coria estuvieron al menos un par de años en torno a la segunda mitad del siglo XII. En palabras de Óscar García, técnico de la Catedral de Coria, responsable del museo en el que se exhibe la pieza, en la entrevista que mantuvimos con él, hay muchos autores que han recogido la leyenda que dice que los templarios tenían un mantel de la última cena y que haciendo una serie de conjuros se llenaba de alimentos. La base de realidad de esta leyenda estaría en la costumbre de los templarios de cada Jueves Santo sacarlo para dar de comer a los pobres. Es decir, que sabemos que hay con los templarios, Johanna, la existencia de una leyenda que dice que ellos tenían un mantel mágico. Eso sabemos en relación mágico a los templarios. Sí. Exactamente. Entonces piensan que a lo mejor antes de huir hacia Portugal, en esa persecución templaria, ellos dejaron en la Catedral de Coria esta pieza con el objetivo de protegerla, de que si ellos eran capturados no le ocurriera nada a la pieza. Ahora bien, os preguntaréis si tenemos documentos históricos que nos hablen del tema. Bien, en el Museo de la Catedral de Coria conservamos documentos como por ejemplo una bula del Papa Luna de Benedicto XIII, data del siglo XV, de 1404, en la que se dice que se otorga indulgencia plenaria a los visitantes del relicario cauriense, es decir, de las reliquias de la catedral. No se cita expresamente al mantel, pero piensan expertos como Óscar García que era precisamente para proteger a la pieza, una pieza que se cita muy pocas veces en la documentación oficial y además se la cita en plural, hablando de los manteles con el objetivo de remarcar la importancia de la pieza. La pieza ha sufrido muchos peligros a lo largo de la historia del mantel. Si podemos poner la fotografía de una reproducción, porque como veis está doblado, se conserva doblado en una arqueta de plata, que por cierto, la arqueta de plata en la que se conserva, Johanan, fue realizada por un obispo que mandó en Coria, pero que fue ordenado en Michoacán, era de origen mexicano. Exactamente. Y él es quien regaló esa arqueta de plata, se conserva doblada. Ahí está. Esta es la arqueta de plata que fue donada realizada por Francisco de Luna y Sarmiento. Así es, y realizada aquí en México, en Michoacán. No, fue realizada en España, pero encargada por un obispo que se ordenó aquí en Michoacán, en México. Perfecto, ahí la está mirando usted. De hecho, él llevó una imagen de la Virgen de Guadalupe que se conserva a fecha de hoy en la Catedral de Coria. Bien. Pues si podemos poner, Johanna, la copia facsímil que hay en el Museo de la Catedral de Coria para que veamos cómo es esa pieza extendida, vemos que faltan trozos. Esos trozos faltan porque en la Edad Media llegaban miles de peregrinos hasta Coria con el objetivo de besar esta pieza, hasta el punto que ha habido personas que en época reciente se han presentado en Coria y bajo secreto de confesión han devuelto trocitos que en su familia se conservaban y que habían sido robados en estas ostensiones del mantel en la catedral, que se provocaban unos tumultos tremendos hasta el punto de que había golpes entre los peregrinos, que tuvieron que ampliar la catedral porque ya la gente no cabía, que lo tocaban, lo besaban, arrancaban trozos, una auténtica locura. Claro. Hasta el punto de que el obispo Juan Álvarez de Castro decide en el siglo XVIII, en 1791, prohibir las muestras públicas para proteger la pieza, y de ahí que sea tan desconocido. Imagínate, pues si no, ya después no iba a haber nada. Por eso le debemos a él que se conserve, el hecho de que quisiera esconderla, Johanan, y además porque ahí en la España, estamos mirando, sí. En España en aquella época empezó la invasión francesa y por miedo a las tropas francesas que le hicieran algo al mantel lo escondió, lo silenció. Y estuvo acertado porque el propio obispo Johanan murió a manos de los franceses. Le dispararon en los testículos para matarle y así murió este obispo, al quien le debemos la protección de esta pieza. Y también, bueno, el hecho de que sea tan desconocida en nuestros días es precisamente por el hecho de que se ocultara. Os preguntaréis también si hay estudios científicos. En los años 60 se realizó en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid un estudio científico en el que estuvieron presentes algunos expertos en tejidos del siglo XX, como el historiador de arte Manuel Gómez Moreno, o por ejemplo el profesor Carreto Ibáñez, y según
una persona que estuvo presente en ese estudio, Miguel Ángel Muñoz de San Pedro, conde de Canilleros, en un libro que escribió llamado Coria y el mantel de la Sagrada Cena, aseguran que en ese primer estudio, en los años 60 del siglo XX, los expertos llegaron a la conclusión de que se trataba, Johanan, de una pieza al menos con 2000 años de antigüedad y procedente de la península arábiga. ¿Vale? Ese es el primer estudio. Y el último, que es el que os quería contar y el más polémico, hemos citado ya a John Jackson, profesor de la Universidad de Colorado. Si podemos dejar la imagen que estaba porque es importante ahora, Johanan. John Jackson de la Universidad de Colorado fue quien habló por primera vez de esa imagen tridimensional. Él participó en el equipo STARP que estudió la Sábana Santa. Bien, pues John Jackson, desde los años 70 en que estudió la Sábana Santa, empezó a preguntarse, ¿la Sábana Santa, ese lienzo qué era de manera original? ¿Para qué servía? Y él empezó a decir, bueno, pues quizá si esta pieza está relacionada con Jesús de Nazaret, estaríamos hablando de que ante la premura de los acontecimientos con los que tuvo que ser rápidamente enterrado, quizá echaron mano para amortajarlo de lo primero que tuvieran a mano, de una tela que estuviera a mano. ¿Qué es el último acto que dice el Nuevo Testamento que habían hecho los apóstoles? La última cena antes de que le prendieran. Se preguntaba John Jackson en aquella época, años 70, cuando estudió la Sábana Santa, ¿y si la Sábana Santa es el mantel? ¿Y si echaron mano del mantel de la última cena para amortajar al cuerpo porque no sabían que a Jesús le iba a pasar esto y necesitaban envolverlo rápidamente? John Jackson se quedó con esa teoría y dándole vueltas a la cabeza en los años 70, y de repente, en la década de los 2000, llega a sus oídos que en un pequeño pueblecito de Cáceres se conserva un mantel. Inmediatamente John Jackson desplaza a un equipo de estudiosos hasta Coria con el objetivo de estudiar la pieza. ¿Y a qué conclusiones llegó el equipo de John Jackson? Bien, dijeron, Johanan, que el mantel de Coria es de lino de la península arábiga y que la sarga, si podemos poner por favor la otra imagen, la sarga va haciendo rombos concéntricos con una angulación de unos 45 grados. ¿De qué nos suenan esos rombos, Johanan? ¿Te suenan de algo? A ver, ahí está. Voy a hacer un acercamiento. Ahí está. ¿Te suenan? ¿De lo de la sábana? Del Codex Prime, ¿no? Y de cómo está tejida la sábana. Ahí lo estamos mirando. Si tuviéramos acceso, como tenemos a esta pieza de la Sábana Santa, veríamos eso. Encontraríamos eso. Encontraríamos eso. Y eso aparece en el Codex Prime, como hemos visto anteriormente en la imagen que describen que hay un tejido geométrico en esa pieza. Que lo vemos en la parte inferior. Exacto. Aquí voy a hacer también un acercamiento para que ustedes lo puedan observar. Ahí está. Ahí está, Johanan, y eso, bueno, pues repito, en el mantel de Coria se observa perfectamente el tejido en forma de rombo que el equipo de John Jackson llegó a la conclusión de que tiene una angulación de unos 45 grados. Se percataron de que esos adornos en color azul que muestra en los extremos son de indigo natural, posiblemente del siglo I, y en cuanto a la antigüedad consideraron que sería superior a los 2000 años. La torsión del tejido, ¿qué es torsión, Johanan? Como lo han cosido, lo que estamos viendo en pantalla. ¿Qué otras dos reliquias tienen la misma tipo de torsión? La Sábana Santa y el sudario de Oviedo. Las dos tienen el mismo tipo de torsión que observamos en el mantel de Coria. Entonces, John Jackson, después de descubrir esto, se desplaza a Coria tanto en 2006 como en el 2007 con el objetivo de estudiar esta pieza. ¿Por qué? Bien, para que se entienda, Johanan, John Jackson estudió cómo celebraban los judíos en la época de Jesús la Pascua, porque la última cena fue la celebración de la Pascua judía. Bien, pues en la celebración de la Pascua judía, según tuvo la oportunidad de estudiar John Jackson, utilizaban dos manteles en aquella época. Uno, el mantel propiamente dicho, que se pone encima de la mesa, y encima de ese mantel ponemos los cubiertos, los alimentos y demás. El mantel propiamente dicho. Pero se dio cuenta que en aquella época los judíos, en esa celebración de la Pascua, que es lo que es la última cena, usaban dos manteles.
el mantel propiamente dicho y uno que se colocaba simbólicamente sobre los alimentos, que era el mantel ritual, que estaba simbolizando el resguardar a los alimentos del polvo del desierto, de la caída del maná bíblico que aparece en las Sagradas Escrituras, y bueno, pues proteger de alguna manera los alimentos. Entonces dijo John Jackson: si en la Pascua judía en la época de Jesús se usaban 2 manteles, a lo mejor el mantel de Coria fue el mantel propiamente dicho, por esos detalles en azul que tienen los extremos, por estar más ricamente decorado, y a lo mejor la sábana santa de Turín era el mantel ritual. Y si nos vamos a las dimensiones, si podemos poner, Johanan, el mantel, el facsímil, las dimensiones son prácticamente idénticas a la de la sábana santa. De hecho, el largo de la sábana santa mide 4,36, el mantel de Coria son 4,32, teniendo en cuenta que le faltan trozos, y la anchura, la sábana santa mide 1,10 y el mantel de Coria 92 centímetros. Por lo tanto, son prácticamente similares y es una hipótesis novedosa que han planteado John Jackson en los últimos años. No decimos que sea la real, pero sí que es curioso, que ha tenido lugar hace poquito tiempo y que actualmente estamos a la espera de que John Jackson publique las conclusiones definitivas del estudio, porque todavía no lo ha hecho. Híjoles, qué interesante. Pues ahí está mañana. ¿O cuándo? Sí, ¿Hoy? bueno, pues ¿Al rato, mañana o cuándo? prácticamente es lo mismo, o sea, os lo he contado todo al final, pero si lo queréis ver, mañana a las 9:30 de la noche, tiempo del Centro de México. Perfecto, ahí está, en el canal de La Insólita Experiencia con Lourdes Gómez, para que ustedes escuchen. Va a presentar las imágenes, los estudios, es decir, todo lo necesario para que usted tenga en sus manos todo lo pertinente para que llegue a sus propias conclusiones a partir, desde luego, de la información. Bueno, pues ahí está. Pues ha sido el programa especial, Lourdes. Pues ya nos vamos. Muchas gracias a todos ustedes que han estado aquí acompañándonos en esta presentación de la Sábana Santa, Lourdes, con motivo por el fin de la pandemia que se ha solicitado allá en Turín, en Italia. Y bueno, pues esperemos que de algo sirva, ¿no? Bueno, eso yo se lo dejo a los fieles, a los que estén viviendo este momento, este programa, esta ostensión extraordinaria desde el punto de vista de su fe. Repito, aquí hemos tratado de mostrar las pruebas a favor y en contra, que podamos hablar con rigor de qué es esta reliquia, en qué consiste, qué es lo que se ha hecho, qué pruebas se han llevado a cabo, y que cada uno al final se quede con la parte que más desee, pero teniendo, bueno, pues todos los argumentos sobre la mesa. Si es desde el punto de vista de los fieles, pues ojalá que os haya venido bien y os haya servido, y desde el punto de vista de los más escépticos, bueno, pues que al menos os haya entretenido y os haya resultado curioso este recorrido. Así es, y bueno, pues hoy vimos estas imágenes desde la Catedral de Turín en esta transmisión a través de las redes sociales, a través de la televisión allá en Italia, desde la Catedral precisamente de Turín, donde se abrió este relicario que contiene la Sábana Santa, para rezar por el fin de la pandemia que vivimos actualmente a nivel planetario. Se trata de este lienzo que, como ya nos lo ha expuesto Lourdes, habría cubrido a Jesús, aunque hay muchas hipótesis, muchas teorías, una polémica muy grande, pero bueno, pues se trataría del lienzo que cubrió el cadáver de Jesús, y se muestra esto en muy reducidas ocasiones. No crea que es cada Semana Santa de cada año, no. Se aseguraría, Lourdes, que para finales de este año, del 2020, si todo sigue como lo planeado, bueno, pues será durante el Encuentro Mundial de Jóvenes, organizado por la comunidad de Taizé, que se volverá a exponer al público. Pero a un solo público, para ese grupo de jóvenes, ¿no? A un número reducido de personas. Y vuelvo a aclarar, Johanna, no podemos decir es la reliquia que muestra el cuerpo de Jesús. No se puede, es que eso nunca vamos a poder afirmarlo, jamás. Es como os digo siempre cuando hablamos del grial, jamás podremos decir esta copa o este cuenco fue
Jesús posó sus labios en él, es imposible, y lo mismo con la sábana santa de Turín. Lo máximo que podemos hacer es lo que hemos hecho aquí, mostrar la información que tenemos, pero hasta ahí, si usted quiere decir ahí estuvo Jesús, estupendo, pero que sepa que nunca científicamente lo vamos a poder decir y que yo no puedo decirlo, y por eso siempre hablaré del hombre de la síndone y nunca de Jesús, porque repito, jamás vamos a poder tener esa certeza. Perfecto, ahí estamos viendo estas imágenes que fueron compartidas, ahí vemos... bueno, pues cuando se estaba haciendo esta petición, el arzobispo de Turín, realizando este rezo ante la sábana santa, porque no solo ha sido, bueno, pues la exposición de la pieza, también ha sido el rezo que ha dirigido Cesare Nosiglia, en el que ha pedido a esa pieza ayuda en los tiempos actuales para todas las personas que están sufriendo. Muy bien, pues vamos con algunos comentarios antes de irnos, Lourdes. Claro que sí, Johanan. Bueno, pues por ahí tienes algunos. Angie, ¿puedes repetir el horario de mañana y el canal? Sí, bueno, pues cada día a las 9:30 de la noche, tiempo del centro de México, en mi canal de YouTube, Insólita Experiencia con Lourdes Gómez, realizo transmisiones en las que hablo de distintos temas que he investigado. Enigmas religiosos, tema ufológico, paranormal, histórico, todo tiene cabida en mi canal, pero es verdad que esta semana, por ser Semana Santa, me he dedicado a enigmas religiosos. Hoy voy a hablar de la sábana santa otra vez para reforzar lo que hemos dicho aquí, que quede ahí almacenado, y mañana voy a hablar del mantel. Ya el lunes empezaremos con otros temas que no son religiosos, pero como digo, todos los días a las 9:30 de la noche, tiempo del centro de México, en el canal de YouTube Insólita Experiencia con Lourdes Gómez. Muy bien, Marco Villegas, saludos desde Coacalco. Muchas gracias. Nos preguntan sobre la conferencia. Más tarde les informo si se hace o no la conferencia de un servidor, porque les digo que hice la conversión del archivo a otro formato y ahora el problema es de que no puedo descomprimir ese formato. O sea, de verdad que no sé qué fue lo que pasó. No sé si es otro formato o de plano se dañó. Pero bueno, si no es hoy, de todos modos en la semana la agendamos, ¿ok? Hoy a la 1 de la tarde llega Lourdes, o sea, en unos minutos llega Lourdes en el canal secundario de un servidor que es Johanan Díaz Oficial, para darnos a conocer la información diaria. Así que bueno, pues ahí no se lo vayan a perder. Luego a las 2 de la tarde estaremos en entrevista con don Gerardo Amaro. 2 de la tarde, tiempo del centro de México, estaremos con Gerardo Amaro. Luego nos vamos a las 6 de la tarde, que nos estaremos enlazando nuevamente a Italia con Filippo Bongiovanni, que nos hablará de las profecías que le dieron los seres extraterrestres a Eugenio Siragusa y que pareciera que hacían referencia a lo que actualmente estamos viviendo, y también nos va a hablar de muchas otras cosas importantes que ocurrirán para los meses o años futuros, ¿ok? Bueno, pues ahí está. Y a las 10 de la noche, si puedo recuperar el archivo de la conferencia, entonces hacemos la conferencia hoy. Si no, nada más la recorremos, pero de que se da la conferencia gratuita, se va a dar a través de internet, ¿ok? De eso no hay vuelta de hoja, y nos veríamos de todas formas a las 10 de la noche. Pues sí, Johanan, preguntan por aquí si se han hecho pruebas de ADN. Es una pregunta que yo he trasladado a los forenses y hematólogos que han analizado la pieza, y me dicen que no, que la sangre está deteriorada, tanto de la sábana santa de Turín como del sudario de Oviedo, que de momento no han podido obtener perfiles de ADN. Solo el análisis de la sangre. No sabemos si en un futuro se permitan nuevos análisis y con el avance de la tecnología a nivel médico, sanitario y genético puedan encontrarse esas trazas, pero de momento no. Y bueno, pues mando también un besito muy grande a mi mamá, que está por aquí conectada en el chat. Pues un fuerte abrazo. Y muy bien. Pues muchas gracias a todos por vuestros comentarios. Muy bien, nuevamente Lourdes, ¿dónde, cuándo, a qué hora te vemos? Bueno, pues estoy todos los días en el canal Johanan Díaz Oficial con la Insólita Actualidad, un programa en el que diariamente seleccionamos 3 notas que tengan que ver con temas de misterio, notas que se han producido en las últimas horas. Eso es un programa diario en Johanan Díaz Oficial, y cada día a las 9:30 de la noche en mi canal de YouTube Insólita Experiencia con Lourdes Gómez. Muy bien, y te vemos a la 1 dentro de un ratito. Pues sí, Johanan, dentro de 42 minutos regresas al canal secundario de un servidor, Johanan Díaz Oficial. Ahí va a estar Lourdes.
a las a la una de la tarde, tiempo del centro de México, con las notas más importantes. A las 2 de la tarde los vuelvo a ver aquí con la entrevista con Gerardo Amaro. Luego nos vamos, reitero, a las 6 de la tarde con Filippo Bongiovanni. Nos estaremos enlazando nuevamente hasta Italia. Luego llegamos contigo a las 8 de la noche. Estamos en el canal secundario, que hoy tenemos también entrevista, y luego a las 9:30 estamos nuevamente con Lourdes. Y ya a las 10 ya lo normal. Estupendo. Okay. Y es un poco un lío, pero forma parte de esa programación especial, bajo el hashtag Los ovnis se quedan en casa, que es que en todos los canales de La Insólita Experiencia haya mucha información para que todos nos quedemos en casa y estemos entretenidos con estos temas que nos apasionan. Y antes de marcharnos, te quiero dar inmensas gracias, Johannan, por permitirme estar en este programa, porque yo personalmente hoy he cumplido un sueño, el sueño de una niña que cuando escuchaba los programas de misterio, siguiendo las retransmisiones que hacían de las ostensiones de la Sábana Santa, como Milenio 3 en su momento y otros programas, yo escuchaba emocionada la radio y decía, ojalá algún día yo tenga la oportunidad de cubrir como periodista una ostensión, y hoy me has cumplido ese sueño, así que muchas gracias. Bueno, aunque no fue directamente allá en la Catedral de Turín, pero fue a través de las redes sociales, a través de internet, ante esta pandemia que estamos viviendo. Pero bueno, ya llegará el momento que estemos transmitiendo desde el lugar de los hechos. La próxima en persona ya estaremos en la Catedral de San Juan Bautista, ojalá. Muy bien, pues gracias. Ya nos vamos. Muchas gracias, Lourdes. Te agradecemos enormemente por compartirnos todo este estudio que has realizado sobre la Sábana Santa. No se pierdan los videos de Lourdes aquí en el network de La Insólita Experiencia. Pues ya nos vamos, Lourdes. Muchas gracias. Gracias, Johannan. Gracias a cada uno de ustedes que desde diversas partes del mundo han estado conectados aquí a La Insólita Experiencia. Así que bueno, pues de verdad que muchas gracias. Nos vemos en unos minutos aquí en la casa de todos los Johanners Go. A ella la nombran Lourdes Gómez y a él le nombran Johannan Díaz, y al igual que todos ustedes, nosotros vivimos una insólita experiencia. Muchas gracias. Nos vemos más tardecito. Bye bye.